Les damos la más cordial bienvenida a nombre del equipo de Well Mindfulness a esta nueva sesión del día de hoy. Hoy estamos compartiendo un tema muy interesante y es acerca de los cuidados que debemos de tener para recuperarnos favorablemente y oportunamente de COVID-19. En esta noche tengo el gran gusto y la gran alegría de presentar al doctor Oliver Aroche. Oliver, muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar sobre este interesante tema. Gracias, Anae, pues aquí, segunda vez y muy contento, muy emocionado y sobre todo muy entusiasmado de poder dar un poquito de información adecuada a todos nuestros radioescuchas, iba a decir yo, ¿verdad? Pero aquí no le atino qué somos, porque no somos televidentes, no sé qué somos, pero a los participantes del proyecto, pues bienvenidos y aquí contento de poder compartir un poquito de lo que he ido aprendiendo, porque no me lo sé, lo he ido aprendiendo al igual que todos. Sí, yo creo que esta pandemia nos ha hecho eso, ¿verdad? Poder aprender en colectivo y poder utilizar las experiencias que vamos teniendo todos y cada uno para poder formar este aprendizaje. Y te agradecemos a ti porque es a través de tu experiencia y de tu conocimiento y de tu práctica diaria que también tienes esta oportunidad de conocer todo esto y en esta noche pues compartírnoslo. Gracias desde ya a todas las personas de la comunidad de Well Mindfulness que se están uniendo a esta transmisión. La verdad es que la hemos preparado con mucha alegría y con mucha emoción, con muchos deseos de poder aportar conocimientos en este momento. Pues antes que nada queremos, como les digo, agradecerles a todo el equipo de Well Mindfulness porque nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí frente a ustedes, pero realmente detrás de nosotros hay un gran equipo que apoya en cada uno de estos eventos, en controles, en la transmisión, en la promoción. Así que a todo el equipo de Well Mindfulness, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí y a toda la comunidad de Well Mindfulness que poco a poco se está viendo esta transmisión, bienvenidos sean. Si es primera vez que usted nos sintoniza, si es primera vez que escucha hablar de nosotros, déjenos presentarnos. Somos una comunidad que está uniéndose para hablar, para tratar y para crear comunidades de bienestar, para poder trabajar desde nuestro interior y crear un mundo más saludable y con la totalidad de nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, crear vidas más saludables y con ello pues impactar el mundo de persona en persona. Así que sean ustedes bienvenidos. Por favor, denle like a esta presentación. Por supuesto, también suscríbanse a nuestra página de Facebook de Well Mindfulness y también si tienen Telegram y si no tienen, bájenlo y únanse a nuestro canal en Telegram. Ahí nos encuentran como @wellnessgt. Bienvenidos sean todos. Como les comentamos, pues esta transmisión se hace con el deseo de poder apoyar y ayudar a las personas que se están recuperando de COVID. Creo que es común en todos de que tenemos familiares, nosotros mismos o amigos muy cercanos que han padecido esta enfermedad y ahorita se encuentran en la fase de recuperación. Los números siguen aumentando y entonces es importante que estemos preparados, tanto para pasar la enfermedad como para poder recuperarnos completamente. Y en esta oportunidad, nuestro gran amigo, el doctor Oliver Aroche, accedió para estar con nosotros y le agradecemos muchísimo porque sabemos que tiene múltiples actividades y sobre todo también tiene muchísima experiencia sobre este tema. Quiero compartirles un poquito porque va a ser un poquito de lo mucho que consiste el currículum de nuestro querido amigo, pero el doctor Oliver Aroche es médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, posee una maestría en medicina biológico-naturista por la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid. Posee también una maestría en geriatría y gerontología por la Universidad Galileo en Guatemala. Tiene formación en terapias alternativas y también en farmacovigilancia. Posee, por supuesto, también un MBA, es una maestría en Business Administration y también un máster en gestión de equipos y Project Management por la Escuela Europea de Negocios de Barcelona. Actualmente es el presidente de la Asociación Guatemalteca de Geriatría y Gerontología. Es un honor, de verdad, Oliver, que estés con nosotros en esta noche para compartirnos acerca de los cuidados que debemos de tener al recuperarnos de COVID-19. Muchísimas gracias y te dejo en uso de la palabra. Por favor, a todos los que nos están sintonizando, por favor, compártanos desde ya sus preguntas. El doctor va a hacer una presentación. Contiene muchas de las preguntas que nos han ido haciendo en el transcurso de estos días, pero si su pregunta no ha sido respondida aún, por favor,
háganosla. Ya al final de la presentación tendremos un espacio de preguntas y respuestas para responderlas. Así que, Oliver, te dejo en el uso de la palabra y nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Pues gracias a ustedes y como decía Anae, pues sí, vamos a abordar el tema de qué pasa después del COVID o post-COVID, ¿verdad? Si tienen preguntas las pueden ir guardando a lo largo de la presentación y nosotros pues vamos a ir tratando de ir abordando como puntos muy importantes para que todos pues vayan tomando nota o vayan pues enterándose de la situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el post-COVID? ¿Qué perseguimos nosotros ahorita con esto? Pues el único objetivo de la presentación realmente es presentarles a ustedes las principales secuelas después del COVID-19, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el post-COVID? Bueno, primero que nada tenemos que partir de algo muy importante, ¿verdad? La persona tiene que haber presentado un cuadro de COVID positivo, no solo por clínica, sino preferentemente también por las pruebas, ¿verdad? Por ahí alguien pudiera decir qué se puede hacer o cómo le hacemos para determinar si sí hay o no hay COVID. Pues se puede tener clínica, como decimos nosotros a veces en medicina, todo el mundo es COVID positivo hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, alguien con un cuadro gripal o pseudo gripal, malestar de la garganta, fiebre, malestar general, lo mejor es hacerse la prueba, eh, independientemente si tiene conocimiento o no de que ha tenido contacto con alguien positivo directamente. Más si este contacto ha sido real, ¿verdad? Entonces, siempre es importante. Hay dos tipos de pruebas generalmente. Los dos son hisopados. Uno es el antígeno y uno es la PCR, ¿verdad? Yo usualmente soy como muy amigo de la PCR. La PCR detecta el material genético del virus, que es un virus de ARN mensajero, ¿verdad? Si vamos a biología básica, nosotros tenemos dos tipos. El ADN, que es el que guarda la información genética, pero ADN solo tienen las células de los seres vivos y las bacterias. Los virus no se clasifican como seres vivos como tales y dentro de su material genético no tienen una hebra de ADN, sino tienen ARN. Entonces, por eso es que se hace la separación. Y detectar ARN en material, en células humanas, significa que el virus está multiplicando, ¿verdad? El virus tiene que infectar las células para usar nuestra maquinaria para que la maquinaria de nuestra célula lo ayude a replicarse. El virus se replica, ¿verdad? Entonces, por eso, una vez confirmado todo esto por pruebas de laboratorio y clínicas, pues entonces ya lo podemos clasificar clínicamente como un COVID leve o un COVID moderado o un COVID severo, en dependencia de las necesidades clínicas y biológicas que nosotros vayamos detectando en el paciente, ¿verdad? Y con base a eso también se empieza a hacer toda la escala de tratamiento que los protocolos manejan, ¿verdad? Entonces, esto, una vez separado o cumplido el tiempo de vida del COVID, pues entonces ya podemos hablar de que hay una recuperación. Normalmente los virus en general tienen, cuando uno mira en microbiología, los virus tienen un ciclo de vida de más o menos entre 5 a 7 días. Por eso es que, por ejemplo, cuando hemos tenido casos de gripe, hay pacientes que en 5 días ya se recuperó, otros serán 7 días. Entonces, no es necesario salir corriendo a tomar antibiótico. Los virus no se tratan con antibiótico. Los virus, hay algunos medicamentos que se les llama antivirales que pueden ayudar a disminuir el tiempo de duración de la infección viral, pero no son antibióticos, ¿verdad? Como el ciclo de vida de un virus es tan corto, entonces normalmente solo se da medicamento para síntomas y se espera que el ciclo de vida del virus se cumpla. Una vez se cumpla, entonces ya se empieza el proceso de recuperación. Y esto va a pasar con todos los cuadros virales, todos. Sea influenza, sea gripe, sea herpes, sea hepatitis, o sea, todos los cuadros virales más o menos van a ir comportando de la misma manera. ¿Qué es lo que hace tan diferente al COVID? Ya lo vamos a ir viendo en una diapositiva más adelante. Bueno,
Por ahí alguien también se podría preguntar, bueno, yo tuve COVID leve o COVID leve, moderado y lo estuve en casa sin mayores molestias. ¿En cuánto tiempo puedo decir que yo ya estoy bien? Normalmente uno le da a dar 15 días, ¿verdad? Entre 10 a 15 días de reposo y de confinamiento. Se estima por el ciclo de vida de virus que más o menos al completarse ya los 10 días, 12 días, 15 días, los síntomas van desapareciendo, principalmente fiebre, el malestar general. Entonces, al tener ya 5 días, una semana después de no tener síntomas, se considera que ya la capacidad infectiva de la persona ha disminuido bastante. Entonces, el riesgo de contagio con esta persona también ha disminuido. Entonces, más o menos, por eso es que nosotros damos, 10 días de confinamiento, 15 días máximo. En el Seguro Social se le da su suspensión y en 15 días, si todo está bien, ya puede regresar a la normalidad, a sus actividades regulares, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos. Si es necesario hacer otra prueba o no, pues dependerá de de la característica o de la clasificación clínica que se le haya dado al COVID. Si es leve, muy difícilmente uno va a recomendar algo, a no ser de que en el trabajo se lo estén solicitando. Ahora, si fue un leve, moderado o moderado, normalmente sí se puede practicar otra prueba de PCR para verificar que el virus ya no esté replicándose en las células de la persona. Si el PCR sale negativo, entonces uno ya puede decir, bueno, entonces ya no hay actividad viral, entonces ya la capacidad infectiva es mínima, entonces ya podemos regresar a las actividades normales. ¿Verdad? Entonces, de esto se habla. Ahora, a nivel internacional, y esto lo obtuve mucha de esta información es de Europa, porque es donde más están estudiando actualmente la situación de COVID, y aparte, pues tienen mejores sistemas para analizar todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, mucho de esto es español, ¿verdad? Así que no se vayan a preocupar por esto. Es información bastante confiable. Entonces, se ha hablado, se observa que cuando un paciente ya se recupera y se le da el alta hospitalaria o se le da el alta del confinamiento en casa, eh, quedan secuelas. A esto se le está empezando a denominar síndrome post-COVID. En medicina, un síndrome engloba varios cuadros clínicos, con cada uno con su sintomatología específica. Por eso es que se habla de síndrome. El otro síndrome muy famoso es el síndrome metabólico, ¿verdad? Que pues, alguien ha estado en contacto con personas que el médico le puede decir, usted tiene síndrome metabólico. ¿Y qué incluye el síndrome metabólico? Obesidad mórbida, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia o dislipidemia. Entonces, son 4 enfermedades diferentes que combinadas en un mismo o presentes en un mismo paciente forman el síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los pacientes recuperados de COVID? Se está encontrando que hay ciertas manifestaciones clínicas de distintos sistemas en una misma persona secundaria a una misma patología. En este caso es el COVID. Entonces, se habla del síndrome post-COVID. Todavía no se ha catalogado como tal clínicamente a nivel mundial, pero ya se empieza a denominar de esa manera. ¿Cuándo se empieza a presentar? En tiempo más o menos se empieza a presentar 3 semanas o hasta 3 meses después, tras el comienzo del episodio agudo de COVID. Entonces es algo que puede presentarse tardíamente o tempranamente y va a durar también de forma variable. No todos los síntomas que se presenten en el síndrome post-COVID van a ser atribuibles al cuadro de COVID. Esto especialmente porque tenemos ya pacientes que se han enfermado de COVID y que tienen ya una hipertensión de base o una diabetes de base y que los síntomas pues van a poderse ver reflejados por estas enfermedades ya crónicas establecidas previo a la infección por COVID. Entonces hay que analizar, ¿verdad? Entonces no quiero por favor que vayan a pensar que como tienen alguien, algún familiar, algún vecino, algún conocido que ya le dio COVID y dice, ay, tenés síndrome post-COVID. Hay que ver, hay que ver. Estos síntomas son variables en presentación, en intensidad y en secuencia de aparecimiento. ¿Esto qué significa? No se van a presentar todas juntas al mismo tiempo en una misma persona.
no se van a presentar todas en una misma persona. Puede haber predominio de algún sistema, de algún aparato más afectado que otro, o puede que no pase, o que duren menos o que duren más. Esto se ha visto que dependerá de el diagnóstico clínico de COVID que haya presentado. Esto también es un poco variable. Yo he conocido casos de COVID leve que han tenido una duración de síntomas post-COVID de hasta 8 meses, ¿verdad? Entonces, si esto le pasa a un COVID leve, ¿cómo no lo va a tener o cómo le va a pasar a un COVID moderado y no digamos a un COVID severo que ha recibido el alta hospitalaria, ¿verdad? También he conocido casos de COVID leve que han durado 2, 3 meses y recuperan. Entonces, es bien variable. Pero lo más importante, y esto lo platicaba yo con un amigo la semana pasada, es tener en cuenta el último punto. ¿Por qué nos asusta o nos preocupa como clínicos tanto el COVID? Lo que sucede es que el COVID no es una simple gripe como se ha manejado. Lo que genera es una respuesta inflamatoria exagerada de todos los sistemas, ¿verdad? Afecta primordial o principalmente al sistema respiratorio, pero ya vamos a ver más adelante que no es el único, sino se ven afectados muchos órganos. Entonces, esta idea es fundamental. El COVID no es una gripe. El COVID es un cuadro viral que provoca una reacción inflamatoria severa a nivel general. Entonces puede haber afecciones cardiovasculares, pueden haber afecciones renales, pueden haber afecciones hepáticas, pueden haber afecciones neurológicas, puede haber afecciones endocrinológicas, o sea, puede afectar todos los sistemas porque esta reacción inflamatoria afecta todo el organismo. ¿Qué se sabe con este nuevo llamado síndrome post-COVID? Del 20 al 90% de los pacientes recuperados lo va a presentar. Entonces, si lo miramos de cada 100, 90 lo van a presentar. O lo bajamos de cada 10, 9 lo van a presentar. Entonces, es un cuadro que nos tiene que estar preocupando, ¿verdad? Ya, incluso así para que se den una idea, ya se empieza a hablar de una demencia post-COVID, ¿verdad? Ya se empieza a hablar de hipertensión post-COVID. Hay personas que no padecían de hipertensión, que no padecían de diabetes y que después de recuperarse de COVID ya quedan ya con un cuadro de hipertensión o con un cuadro de diabetes establecido. Entonces, esto es secundario a la reacción inflamatoria que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Y esto está relacionado con la intensidad del cuadro agudo y el tratamiento recibido. Y esto quiero hacer un énfasis aquí. El que sea un COVID leve, alguien por ahí también se podría preguntar, y le sacaron radiografía y tenía neumonía. Ok, ¿por qué un cuadro de COVID se le va a dar antibiótico o por qué un cuadro de COVID va a generar neumonía? O lo que las abuelitas conocían como pulmonía, es lo mismo. ¿Qué sucede? Todos los cuadros virales pueden causar una baja del sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, eso puede ser aprovechado por alguna bacteria para generar un cuadro infeccioso. En una neumonía, nosotros las clasificamos de dos formas. La neumonía adquirida en la comunidad, es decir, una neumonía que yo la adquirí en mi entorno regular de vida. Entonces quiere decir que puede suceder que yo tuve una gripe, tuve un cuadro de herpes o alguna enfermedad viral y posterior, ¡pum!, empecé con un cuadro de neumonía. Esas neumonías tienen una clasificación dependiendo de la bacteria que las haya causado y hay un antibiótico específico para ese tipo de bacterias. No es lo mismo a que me dé una neumonía dentro del hospital. Las bacterias que están en el hospital ya son bacterias que se han visto expuestas a un sinfín de antibióticos y por lo tanto han generado resistencias. Entonces se tratan con combinaciones de antibióticos bien diferentes a las que uno puede tratar regularmente. Entonces, por eso es que el cuadro de COVID puede dar una neumonía, porque se sobreinfecta, es decir, a la infección viral, a la inflamación que el COVID puede causar como cuadro viral en el pulmón, se le va a agregar una bacteria. He visto cuadros de COVID con radiografía
blanca. Es decir, uno mira, si ustedes miran una radiografía de tórax y la pueden buscar en Google, ponen radiografía RX o rayos X tórax normal, van a ver una gran opacidad negra y líneas blancas. Esto es porque las líneas blancas son las costillas porque el calcio detiene los rayos X. Y lo negro es aire. Entonces en pulmón nosotros nunca vamos a ver nada nuevo más que negro. Entonces van a decir, ay, qué chiste que el doctor mire negro, ¿qué ve? Pues dele gracias a Dios de que su placa, cuando le saca una radiografía, la placa está negra, porque así es como tiene que estar. Pero cuando empieza a haber acumulación de moco por un cuadro infeccioso, empiezan a verse bolitas o empieza a verse diferente, depende del patrón que uno vea, así uno puede saber qué tipo de infección puede estar causando esto, ¿verdad? Entonces, he visto cuando hay una placa blanca es porque hay moco por todos lados y los bronquios y todo el tejido pulmonar está inflamado y congestionado. Entonces, he visto cuadros de COVID leve o leve moderado con placas blancas y están tranquilos. He visto cuadros de COVID severo con placas totalmente blancas. Entonces, no podemos decir que un diagnóstico por COVID se puede hacer por radiografía, ¿verdad? Cuando uno evalúa a un paciente, uno ve todo el cuadro clínico en sí. No se enfoca solamente en laboratorios o en exámenes. Cada examen en medicina tiene su indicación y el médico lo va a ordenar porque está sospechando algo. Los laboratorios y las radiografías y los exámenes clínicos son para confirmación diagnóstica. Entonces, uno hace un examen clínico del paciente y bueno, le voy a mandar esto y esto para esto y para esto. Cuando uno revisa resultados, ok, mire, pues este examen es por tal cosa y mire lo que salió, ¿verdad? Así es como nosotros vamos confirmando ciertos diagnósticos, pero la clínica nos dice mucho. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico de COVID, uno tiene que ver mucho la clínica, la oxigenación, la temperatura, nos pueden orientar mucho y cuando uno ordena los estudios son complementarios para confirmar el diagnóstico. Entonces, por favor, así como los medicamentos que no hay que autorrecetarse, tampoco salgan corriendo a hacerse exámenes de laboratorio o radiografías si no saben qué, porque es preferible que el clínico los evalúe y diga qué pasa y cuál sería lo necesario. Entonces, a algunos pacientes incluso se les hace una tomografía axial computarizada de tórax para ver cómo está la afección pulmonar. Y eso, todo esto nos ayuda a ir viendo el avance de la infección. Entonces, si un paciente tuvo un cuadro muy agudo, muy severo, va a tener más riesgo de tener un cuadro post-COVID que no tiene que alguien leve, ¿verdad? Y de ahí el tratamiento recibido. Por favor, vuelvo, como lo hemos comentado muchas veces en algún momento. Hay medicamentos que se cree que pueden hacer algo, pero ya se comprobó que no, como ivermectina y el dióxido de cloro. Entonces, por favor, no se automedique. Por ahí también se mencionaba, ay, tiene COVID, tome acitromicina. No, ya lo vimos. La acitromicina, por ejemplo, es un antibiótico. El cuadro viral no lo se va a ver afectado por el antibiótico. Entonces entonces dicen, ¿por qué dan acitromicina o por qué dan antibiótico en un cuadro COVID? Ya lo mencionamos, se sobreinfectó con un cuadro bacteriano y a esa bacteria es a lo que se le da tratamiento también. Entonces, es estar y de tener mucho cuidado con eso. Entonces, tampoco se automediquen, ¿verdad? Por favor, lo más importante es, si el clínico los evalúa, que el clínico les prescriba algo. Yo siempre he dicho, el mejor medicamento es el que no se toma porque no se necesita, ¿verdad? Entonces, por favor, eso es importante. Entonces, no va a ser lo mismo un paciente con COVID leve o leve moderado que estuvo en su casa, que recibió, qué sé yo, acetaminofén, algún antihistamínico, comparado con alguien que tuvo un cuadro severo, que estuvo en intensivo, que salió del hospital, que recibió antibióticos intravenosos, que recibió un montón de medicación, porque toda la medicación también va a tener un efecto adverso en el cuerpo. Entonces, eso también va a causar y va a dejar ciertas lesiones. Entonces, no es lo mismo. Sí hay que tener mucho cuidado. Entonces, el cuadro post-COVID va a estar muy relacionado a estas dos características. Y esta es una diapositiva que quiero que observen bastante. Como ya les decía, el COVID origina un cuadro inflamatorio severo generalizado, ¿verdad?
¿Qué lo va a afectar? Va a afectar a todos los órganos. Entonces, por eso es muy importante que tengamos mucho cuidado y mucha conciencia de esta situación, ¿verdad? Todos nosotros lo ponemos, todo el mundo es COVID positivo hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, por ejemplo, se ha hablado de la pérdida de gusto y olfato, no pasa en todos, pero cuando pasa, ¿verdad? Entonces, creo yo que se presenta más o menos como en un 30 o un 40% de los casos. Entonces, de cada 100, 40 personas o de cada 10, 4 personas pueden llegar a perder el gusto y el olfato, ¿verdad? Imagínense, o sea, ¿y qué pasa con los pacientes que son asintomáticos? ¿Verdad? El hecho que no presentaran síntomas no significa que no sus órganos no se hayan visto afectados. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay afección cerebral, pulmonar, hígado, cardiovascular, digestivo o gastrointestinal, en los sentidos, ojos, nariz, boca, riñones, en piel, sistema inmunitario. Aquí no aparece, pero también el sistema endocrinológico también se va a ver afectado. Entonces, realmente tenemos que tener muy en cuenta que esta reacción o este efecto inflamatorio generalizado es tan severo que obviamente pues es un esfuerzo del cuerpo por defenderse, ¿verdad? No es que pase por así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ok, doctor, ya hablo de mucho, bla, bla, bla con todo esto, ¿verdad? Pero yo quiero saber qué puedo esperar de mi familiar o de mí mismo. A mí me está pasando esto. Ok, los vamos a ir clasificando por aparatos y sistemas. A nivel respiratorio, generalmente se van a quedar con disnea. ¿Qué es disnea? Es el término clínico que uno utiliza para decir la falta de aire, ¿verdad? Aquí me van a disculpar, pero sí usé mucho terminología médica, las voy a ir explicando, no se preocupen. Y esto no es para pantallar a nadie, es que esto es para que empezamos a darle nombre al que es, ¿verdad? Entonces, esto. Entonces, yo he tenido pacientes que tienen COVID-19, que dan, después del COVID ya resuelto, caminan 10, 20 pasos y tienen que hacer una parada para poder respirar. O era alguien que caminaba muy rápido cuando íbamos por la calle y ahora hay que bajarle el ritmo porque va lento. Esto es porque les falta el aire. Entonces, la disnea puede durar incluso hasta por 3 meses, ¿verdad? Puede haber tos. Recuérdense que hay una inflamación a nivel bronquial y eso va a generar moco. Entonces, el moco hay que expectorarlo, es decir, hay que sacarlo. ¿Cuál es el mejor jarabe y el mejor expectorante? Agua pura. Lo que se tiene que buscar es la adecuada hidratación del paciente. Hay muchos jarabes allá afuera, hay que tener mucho cuidado porque generalmente le dicen antitusivo y expectorante. Entonces, por un lado, la parte expectorante lo que va a hacer es romper el moco en moléculas más pequeñas para que el cuerpo lo pueda expectorar, pero si es antitusivo, me va a quitar el reflejo de la tos, entonces, ¿cómo lo voy a sacar yo de los bronquios? Entonces, todos los jarabes antitusivos y expectorantes no hay que utilizarlos porque me quitan el reflejo por un lado para sacarlo y por el otro lado me rompen para facilitar la expulsión. Entonces, no. Quieren un té de manzanilla con jengibre, miel y limón y eso va a ser suficiente, ¿verdad? Para poder expectorar bien. Algunos pacientes también van a presentar dolor en el pecho, ¿verdad? Entonces me respiro y me duele. Esto también tiene una duración variable. Incluso las alteraciones radiológicas, ahí también se las pongo. Normalmente una neumonía, la alteración, uno mira la radiografía y uno puede decir, ok, esto es una neumonía. Al mes, uno vuelve a repetir por curiosidad clínica cómo va la resolución de la neumonía y uno pudiera ya encontrar una placa normal. Con un paciente post-COVID, uno puede tener una placa blanca o todavía tener manchas blancas hasta por 3 meses después de haber resuelto el cuadro agudo. Entonces, lo que les decía, no salgan corriendo a hacerse una radiografía de tórax a la semana después de haberse ido al hospital o de haber salido del hospital o de haber salido del confinamiento. Van a encontrar probablemente la misma placa blanca y se van a asustar. Entonces, no. Lo mejor es que el clínico los evalúe y que él prescriba el laboratorio o la radiografía o la tomografía o la resonancia o el estudio clínico que sea más adecuado para la confirmación clínica del diagnóstico. Entonces, todo esto puede durar 3, 5, 6, 8 meses, un año,
Recordémonos que apenas llevamos un año de pandemia, entonces todavía podríamos decir, bueno, a lo largo de este año, muchas personas post-COVID, si no se han reinfectado, probablemente puedan tener todavía este tipo de manifestaciones respiratorias. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Si miramos cardiovasculares, se están estudiando, ¿verdad? Como les mencionaba, conozco de algunos casos que no padecían hipertensión y después de haber resuelto el cuadro de COVID, empiezan con un cuadro hipertensivo y hay que empezarlos a controlar. También sé de algunos casos que ya padecían hipertensión y después de resolver el cuadro de COVID, quedan con una irregularidad en el control de la presión arterial y entonces hay que estar reajustando dosis para lograr controlar la situación. Entonces, sí, esto es muy variable y hay que individualizar mucho el caso. Entonces, esto también es importante, vaya que lo mencioné. Esto puede presentarse o no. Entonces, hay que ver mucho los cuadros muy individuales para poder decir si sí o si no. Un cuadro que se ha visto es la taquicardia, y esto ha llevado a la intolerancia al ejercicio. Sin embargo, la intolerancia puede estar relacionada con la fatiga que vamos a ver más adelante o con la disnea que ya vimos en el cuadro respiratorio. Entonces, puede ser, obviamente no va a tener la misma resistencia para hacer ejercicio. No importa si el paciente post-COVID era alguien fit, full gym, 24/7, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y las variaciones de presión arterial que ya los íbamos mencionando. Entonces, en España están empezando ya a generar investigación para ver cuáles son las afecciones cardiovasculares que se pueden presentar. Y aquí quiero mencionar algo. Se ha hablado mucho y ha hecho mucho ruido que las vacunas pueden, o algunas vacunas pueden ocasionar la presencia de coágulos o trombos. Esto también ha sido objeto de temor en los cuadros de resolución post-COVID. Porque por el mismo cuadro inflamatorio severo que ha precausado la infección, también altera los sistemas de coagulación que el cuerpo tiene y que nos ayudan a contener hemorragias, ¿verdad? Entonces, algunos pacientes sí hay casos donde se ha presentado algún problema trombótico, pero no han logrado superar lo que normalmente se presenta de estos cuadros cotidianamente. Entonces, están haciendo los análisis para ver qué tanto realmente es por COVID, ¿verdad? Después de la infección, o qué tan realmente es la misma historia natural de la enfermedad de un paciente. Entonces, por eso es que estas cosas no las podemos y no las debemos generalizar, sino que hay que ver el cuadro individual. Entonces, no se me asusten tampoco, ¿verdad? ¿Qué problemas neurológicos quedan también después del COVID? Muchos pacientes se han quejado de cefalea, es decir, dolor de cabeza, de mareos. Astenia es la sensación de cansancio, ¿verdad? Hiposmia y anosmia. Cuando ustedes miren osmia, se refiere a olfato. Entonces, como les decíamos, ¿verdad? Una de las secuelas o de las principales características clínicas es la falta o la pérdida del olfato. Entonces, hiposmia es disminución del olfato y anosmia es pérdida total del olfato. Hipogeusia, esa me fue la P, y disgeusia se refiere al sentido del gusto. Entonces, es la disminución de detección de sabores o disgeusia, la pérdida de detección de sabores. Entonces, esto se va recuperando. Algunos pacientes lo pueden recuperar al mes, a los 2 meses. La mayoría lo recupera a los 3 meses, 4 meses. Entonces, esto puede también causar algún tipo de preocupación, ¿verdad? Y peor si ya no voy a volver a saber los sabores o los olores de la comida. A son de broma, he escuchado historias de alguien que ha logrado adelgazar gracias a esto, porque pues al no tener mucho olor ni mucho sabor, se le quitaba el hambre, ¿verdad? Entonces, ojo, tampoco es la mejor técnica para adelgazar, ¿verdad? Entonces, alteraciones cognitivas, y esto es porque genera, por un lado, la inflamación en el tejido cerebral y por otro lado puede generar alguna inflamación cardiovascular que altere el flujo sanguíneo. Entonces, esto es lo que hay que ir estudiando, pero sí es importante tenerlo en cuenta para el momento de que se pueda presentar una demencia en un paciente post-COVID, ¿verdad? Musculoesqueléticas.
Esto va a hablar del tejido de las articulaciones y el tejido muscular. Artralgias, dolores articulares. Muchos pacientes van a quedar con dolores articulares en distintas partes del cuerpo. Entonces, no se vayan a preocupar. Mialgia es dolor muscular, lo mismo. Pueden presentar calambres, contracturas musculares, dolor de espalda. Si un paciente post-COVID que estuvo hospitalizado, estuvo en terapia intensiva y esto generó inmovilidad, entonces también va a haber atrofia y debilidad muscular. No tanto por la infección de COVID per se, como por la inmovilidad que tuvo que tener. Tal vez lo intubaron, estuvo conectado a un respirador. Entonces, para eso hay que sedar al paciente para que se deje llevar y no haga esfuerzo propio para respirar. Entonces, este tipo de tratamientos van a hacer que el paciente esté sin mover el cuerpo, que esté acostado, que esté, entonces va a ir perdiendo masa muscular. Entonces, esto también puede generar que haya un poco de fatiga a la hora de moverse, que haya también un poco de problema de falta de aire, porque el diafragma también se debilita. Entonces, si se van dando cuenta, algunos otros puntos se van entrelazando con otros y van generando las manifestaciones clínicas que se puedan tener. Esto es muy importante. De hecho, se hablaba que las presentaciones o los cuadros psiquiátricos iban a ser la pandemia después del COVID, ¿verdad? Muchos pacientes van a presentar depresión y esto va a ser un cuadro, pues, más si están todavía hospitalizados por un cuadro de COVID moderado y no digamos por un cuadro de COVID severo cuando ya van en resolución y van recuperando ya su conciencia y esto, pues están solitos en el hospital. No pueden tener contacto con sus familiares o el contacto es mínimo, la hora de cita está restringida, etcétera. Esto me va a generar depresión. El miedo, ¿verdad? A fallecer por COVID también me va a generar alteraciones emocionales depresivas. Alteraciones en la concentración, en la atención, en la memoria, que pueden estar relacionados con un déficit de atención por COVID, porque el paciente post-COVID ya recuperado puede quedar también con una especie como de síndrome de persecución, delirio de persecución, ¿verdad? No se me acerquen porque pueden tener COVID. No hago tal cosa porque puede tener COVID y me voy a volver a contagiar. Esto es en algún grupito, ¿verdad? Porque también hay gente que ya se contagió y que puede estar ahí afuera como que si nada pasó y creyendo de que no se va a volver a contagiar, ¿verdad? Entonces, esto también puede pasar. La habilidad emocional, es decir, una fragilidad emocional se va a hacer evidente, ¿verdad? Por lo que ya platicamos. Un lenguaje verborreico, cuando nosotros hablamos de verborrea, es aquel paciente que no para de hablar y agarra a diada. ¿Verdad? Yo a veces digo, yo es como no se me van a ofender, ¿verdad? Pero así lo pensaba yo de chiquito cuando iba a algún rezo de difunto. Es como la viada de las abuelitas cuando van a rezar el rosario, ¿verdad? Entonces empiezan, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y uno no le atina, entonces no hay freno hasta que el amén suena, ¿verdad? Entonces, esto es una verborrea, ¿verdad? Entonces, es aquel paciente que va a estar, y fíjate que no sé qué, creo cuando viene, porque y va a costar así como que bajarle, y es por el mismo cuadro de estrés, la misma ansiedad que va a generar el distanciamiento y la habilidad emocional. Pueden quedar muy eufóricos, muy, digamos, intensos, ¿verdad? Todo lo quieren hacer rápido, todo lo quieren hacer ya, porque pueden tener la sensación de que el tiempo se les acaba si les vuelve a dar COVID, ¿verdad? O por el otro lado, irritables, ¿verdad? Cualquier cosita les molesta, cualquier cosa, ya entraste y no te lavaste las manos, ya no te has echado alcohol, ¿no? ¿Verdad? He sabido de algunos casos de pacientes que presentan fatiga mental, ¿verdad? Y esto también se traduce en fatiga física porque los lleva a un insomnio y presentan rasgos de un estrés postraumático, ¿verdad? Hay pacientes ya recuperados que a medianoche se levantan a trapear y lo hacen con amonio o con cloro o a sacudir, y es porque no paran ese temor, esa sensación intensa de que algo malo les va a pasar si se vuelven a contagiar o que todo los va a volver a contagiar,
es bastante difícil de llevar y para ellos es compleja. Entonces es importante esto, ¿verdad? ¿Qué hacer? Bueno, continuar con el tratamiento prescrito. Cuando hemos ido a los vacunatorios del instituto a apoyar, si la clave es esta: si usted ya padece diabetes, si usted ya padece hipertensión, si usted ya padece hipotiroidismo, si ya tiene medicamento para el colesterol o algún otro cuadro crónico que ya previo al COVID, su tratamiento tiene que seguir igual durante su infección de COVID y después, ¿verdad? Mucho más si vamos a empezar a sospechar de que su hipertensión se está descontrolando o su azúcar se está descontrolando, tenemos que asegurarnos de que usted sigue tomando el tratamiento a la dosis que es, a la hora que es, como es, ¿verdad? Entonces, eso nos va a asegurar entonces poder realizar ajustes apropiados al tratamiento de base y poder alcanzar nuevamente un control del tratamiento. Ojo, como ya vimos que hay un cuadro psicoemocional, entonces tenemos que también tomar en cuenta que el estrés nos va a elevar la presión, el estrés nos puede elevar el azúcar, el estrés nos va a modificar muchas cosas. Entonces también es importante empezar a tomar un control y una conciencia de mi estado emocional y afectivo para poder retomar mi vida diaria y mis actividades, ¿verdad? Un consejo a la familia también: son el principal soporte, ¿verdad? Sobre todo hay algo que no mencioné y es importante del lado afectivo. Actualmente estamos viendo familias completas en el hospital por COVID y no sabe la gente si cuando se logre recuperar su familia va a seguir siendo completa. Conozco de cerca el caso de alguien que no sé quién contagió a quién, pero el mismo día que el hijo entró a mediodía, la mamá y el papá, la mamá estaba entrando al hospital en la tarde noche y el papá entró al día siguiente. El hijo ya falleció, lamentablemente. La mamá ya la lograron trasladar de un hospital privado del IX, donde la estaban tratando, a zona 6 porque ha ido empeorando. El papá sigue en el hospital particular. ¿Y qué va a pasar cuando estos padres, si logran sobrevivir y salir del cuadro, se van a topar con que su hijo ya falleció? Bueno, entonces, también tenemos que tomar en cuenta que en este momento lo grave de la pandemia ya no es que se enferme uno, se enferma el núcleo familiar completo, y estamos viendo casos de familias que han perdido no uno ni dos, ahí sí pura oferta de camioneta, ¿verdad? No, ni uno, ni dos, ni tres. Hay familias que han perdido 4, 5 familiares del mismo núcleo cercano, o primos, o entre tíos, primos, sobrinos, también. Entonces, familias están quedando partidas. Entonces, tenemos que tomar mucho en cuenta que a estos pacientes hay un seguimiento tanatológico que hacer para acompañamiento del duelo, porque no va a ser sencillo, ¿verdad? Por eso, bueno, regresando, el seguimiento continuo de presión arterial, de glicemia es importante. Por favor, si tienen un médico particular de cabecera el que les está dando el control, ha estado dando el control de presión arterial y glicemia, mantengan siempre contacto y comunicación con su médico tratante para ajustar sus medicamentos y ver bien qué es lo que hay que hacer. Por lo mismo, rehabilitación nutricional. Ayer creo que hablaban ya con una licenciada que hablaba de la nutrición ya por el COVID, ¿verdad? Entonces es importante retomar una rehabilitación nutricional. Máxime si ha estado confinada en un hospital inmóvil, porque ya vimos que hay una pérdida de masa muscular, hay una pérdida de nutrientes también, una pérdida de masa ósea. Entonces todo esto hay que recuperarlo. Una rehabilitación física, ¿verdad? Aquí podemos hablar de una rehabilitación pulmonar, ¿verdad? Hay que hacer algún cierto tipo de ejercicios respiratorios para poder volver a fortalecer músculos intercostales, volver a los músculos de la respiración, músculos intercostales y sobre todo diafragma. Volver a fortalecer músculos en general, volver a fortalecer corazón. No pretendamos, si yo iba al gimnasio todos los días y ya me recuperé de COVID, que mañana ya voy otra vez a aguantar las 3 horas de gimnasio que hacía. Eso no va a pasar. Y si le pasa, felicidades, pero yo diría, no lo agarre con injundia, porque hay que darle a su cuerpo el tiempo suficiente para recuperarse. Y esto genera un desgaste de muchas cosas en muchos sistemas. Un seguimiento psicoafectivo. No se ofendan o no, o sepamos cómo transmitirlo a nuestros familiares
o conocidos, si hacemos la sugerencia, anda con el psicólogo, ¿verdad? Y mucho menos si el psicólogo ya los está viendo y les dice, lo voy a referir con el psiquiatra. Por favor, no se ofendan. No es que estén locos, es que esto hay que reconstruirlo de otra manera, ¿verdad? Entonces, lo más importante es crear un abordaje, si se dan cuenta, multidisciplinario. Aquí entra su médico tratante, si ya van con el su endocrinólogo, su cardiólogo, su gastroenterólogo, o sea, entran todas las especialidades médicas que usted ya lo ven, las especialidades clínicas como la psicología y la psiquiatría también. Y por eso es importante, ¿verdad? E incluso el psicólogo podrá ver si es necesario hacer terapia de familia, terapia de grupo o esto. Por último, si es importante la terapia ocupacional. Queremos recuperar la atención, queremos enfocarnos nuevamente, entonces hagamos terapia ocupacional. Por ejemplo, armemos rompecabezas, juguemos memoria, retomemos el juego de ajedrez, por ejemplo, Dama China, una Luisa, Uno, Basta. O sea, todo ese tipo de juegos que parecieran de adolescentes nos van a ir ayudando para generar un ejercicio mental cerebral donde vamos a estar viendo las áreas nésicas, es decir, los campos de conocimiento que ya tenemos formados en nuestro cerebro. Los verbales, los numéricos, los de asociación, los visuales. Entonces, ver imágenes, palabras, números nos van a ir ayudando para ir ejercitando y recuperando poco a poco el control, ¿verdad? También, si su familiar, si usted, si su conocido no tiene ningún tipo de problema, tampoco quiera meterlo a cada uno, a cada paciente recuperado de COVID dentro de un frasquito que esto es lo que hay que hacer. No, lo más importante, como les decía, es individualizar cada caso, de manera que reciba la atención adecuada en el momento adecuado y por los profesionales adecuados, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y de ahí, pues, recordar, la familia es el principal sostén o la principal red de apoyo del paciente recuperado. Se ha manejado durante mucho tiempo un estigma de, ay, tiene COVID. No, tiene COVID, ok, aislate, nosotros te vamos a cuidar, nosotros nos vamos a encargar de que estés bien. Usar mascarilla, guantes o cosas así y mantener distanciamiento con el que tenemos en casa no significa que lo estemos marginando. Es que también tenemos que velar por la seguridad del resto, pero eso no significa que lo vayamos a estigmatizar, que lo vayamos a marginar. Al contrario, es un miembro de la familia más, sigue siendo un miembro de la familia, pero en este caso necesita una atención como el paciente miembro de la familia que tiene cáncer, o como el hipertenso, o como el que padece diabetes, o sea, como cualquier otro. Esto es un cuadro clínico más que necesita sus cuidados, tanto para el paciente como para los cuidadores. Entonces, sí es importantísimo esto. Podríamos hablar entonces en cuánto tiempo hacer exámenes, o en cuánto tiempo hacer laboratorios, o en cuánto tiempo hacer otras pruebas, o en cuánto tiempo de medicamento. Enfatizo, dependerá del caso clínico o del paciente individualmente, ¿verdad? Si no es necesario hacer nada más, no es necesario hacer nada más. No vayan a considerar también que el médico que no, es mal médico porque no me mandó tal y yo me fui con el otro y ese sí me mandó. O sea, lo que se trata aquí es no incurrir en gastos extras, ¿verdad? Porque igual una prueba de COVID cuesta 600 quetzales, entonces no es nada barata, ¿verdad? Y también se trata de que realmente la clínica manda, ¿verdad? En medicina a nosotros la clínica manda, ¿verdad? En algún momento algún paciente, más de algún paciente se ha molestado conmigo en algún momento, si yo no mando es que yo tengo gripe, mándeme algo. No, lo que va a hacer es esto, va a tomar tal té, va a tomar tal analgésico y todo. Cuando ya lo vuelvo a ver, ¿cómo le fue? Fíjese que muy bien y no tuve necesidad de tomar nada y tenía razón. O sea, me dan la razón despacito, ¿verdad? Entonces, por favor, si tienen alguna duda, ¿en qué momento ir con su médico? Por ejemplo, ya llevan 15 días y no hay modo, o volvemos a presentar fiebre, volvemos a presentar algún cuadro, es importantísimo mejor consultar.
no seamos exagerados de consultar al día siguiente que salí del hospital, ¿verdad? Porque pues vamos a estar convalecientes de muchas cosas. Pero si una vez ya pasaron unos 15 días, ya recuperado, yo empiezo a tener ya y veo que no mejoro, sino que voy empeorando, tampoco esperemos mucho más para acudir con el médico. ¿Qué otra cosa les podría yo mencionar de esto? Lo más importante es no automedicarse, consultar al médico y tomar los cuidados. Posterior al egreso o a la alta post-COVID, ¿en cuánto tiempo puedo seguir yo protegido? Pues es variable. Se cree y se ha estimado por los estudios que se han hecho hasta ahorita que los anticuerpos generados por el COVID pueden durar entre 2 a 3 meses, pero esto está relacionado con la intensidad del cuadro clínico que presentó. Si fue un COVID leve, probablemente va a durar un mes o menos. Si es COVID moderado, probablemente pueda estar entre mes y medio, 2 meses. Y si es un COVID severo, puede durar entre 2 meses a 3 meses. Entonces, ahorita, ¿me vacuno? Ya me dio COVID, ¿me vacuno? No me vacuno. Número uno, la vacuna puede volver a presentar un cuadro de COVID o hacer como que está presentando un cuadro de COVID. Entonces, alguien que ya tuvo COVID va a volver a decir, mira, es que me pusieron la vacuna y me siento como que se me está dando COVID otra vez. Sí. ¿Por qué? Porque le estamos volviendo a levantar la inmunidad con la vacuna, sea la que sea, ¿verdad? Entonces, la recomendación al principio era que esperar 3 meses, porque se consideraba que 3 meses era suficiente para que la carga protectora de la enfermedad ya hubiera bajado y ya se pudiera colocar la vacuna. Actualmente se está hablando de un mes, ¿verdad? A nivel personal, y esto sí es opinión mía, ¿verdad? No soy Dios, Padre, ni mucho menos. En una realidad como nuestra, yo diría, espere al mes, porque es todavía en este periodo de tiempo, en un mes, podemos hablar de que vamos a tener vacunas. Entonces, esperemos al mes y vacúnese, conociendo y sabiendo de que le va a dar un cuadro muy similar al COVID. Si le llegan a dar reacciones adversas a la vacuna, es por ello, ¿verdad? Pero lo mejor es vacunarse. Si posteriormente a eso, si ya pasaron 2 o 3 meses, vacúnese, no va a haber problema. Siempre tomamos en cuenta de que las reacciones adversas de la vacuna pueden volver a simular un cuadro de COVID, ¿verdad? Entonces, esto es lo más importante que tenemos que saber al momento de plantearnos ya el COVID, ¿verdad? Entonces, ya podemos ir viendo, no sé si las preguntas que van surgiendo, ¿verdad? Ya las podemos ir conversando en vivo. Muchas gracias, Oliver. La verdad es que es una información tan interesante. Las personas que ya padecieron, pues yo creo que estaban asintiendo a cada una de las cosas que tú presentabas, o en mi caso, pues familiares muy cercanos también que han padecido y amigos también muy cercanos que han padecido. Pues creo que se relaciona uno, ¿verdad? Como dices tú, pues si no presenta este síntoma, presenta el otro y la otra compañera pues presentó esto. Entonces creo que te agradecemos mucho porque yo creo que uno entra en como tú bien mencionabas, en esta como nerviosismo e incertidumbre de decir, ¿será que es COVID o será que es otra cosa? ¿O será que yo lo tenía y no recordaba? O sea, es como complejo, ¿verdad? Como tú dices, pero Conmigo tú se presentas reía, conmigo se mucho. reía, fíjate, porque yo también he pasado, o sea, yo llevo 5 hisopados en este año. Hay gente que lleva muchísimo más, ¿verdad? Y en Sí. el periodo en que te hacen el hisopado y te dicen, bueno, espéreme, en tanto tiempo le damos el resultado, o sea, me daba lo que yo he denominado COVID psicológico. O sea, yo soy rinítico alérgico. Entonces yo siempre decía, tengo molestia, tengo no sé qué, ya me dio COVID. Ah, Oliver, relájate, ponete en una película bonita, reíte, o sea, haz otra cosa. Cuando ya me relajaba, o sea, sí. Y yo tengo oxímetro y estaba, tengo mi oxímetro, ay Dios mío. Ya, o sea, no, ¿verdad? Entonces créeme que sí pasa y pasa mucho también.
Sí, sí, seguro que sí. Creo que todos hemos pasado por ese COVID psicológico que tú dices, ¿verdad? Que nos ha dado COVID varias veces y gracias a Dios no en prueba positiva. Pero hoy sí tenemos aquí en nuestra audiencia y queremos agradecer la sintonía a toda la gente que está conectada, que ha estado compartiendo también la información y haciendo preguntas. Muchas de ellas entiendo que están padeciendo todavía o ya padecieron COVID y nos están compartiendo precisamente sus dudas, Oliver. Aquí, por ejemplo, Johara nos comenta y nos dice que si ya se vacunó, le dio COVID, y al cuánto tiempo después de que se recupera de la enfermedad se puede poner la segunda dosis. ¿Aplica esta información que tú nos compartiste de que después del primer mes ya podría ponerse la segunda dosis? Pues dependerá de la vacuna, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la facilidad de que AstraZeneca se puede poner hasta 12 semanas después de la primera dosis. Y los estudios han demostrado de que entre más tiempo se espere la segunda dosis, mejor respuesta y estimulación del sistema inmunológico se alcanza. Entonces entiendo yo que recibió la primera dosis, se enfermó de COVID y ya se recuperó. Si es así, probablemente recibió AstraZeneca, ¿verdad? Entonces, podría recibirlo cuando le toque ya la segunda dosis en su tiempo normal, ¿verdad? Siempre es bueno consultarlo, tal vez no tanto con nosotros, sino como, por ejemplo, cuando vaya a vacunarse al IX o al ministerio. Si ellos recomiendan la vacuna, después, por ejemplo, si hubiera sido Sputnik, Sputnik sí es bien claro en decir que se tiene que poner 21 o 28 días máximo después de la primera dosis. Entonces, si fue Sputnik, sí habría que volverlo a consultar. Yo no le vería problema, pero si de alguna manera retrasan la segunda dosis, prácticamente hay que volver a comenzar esquema, ¿verdad? Porque ya se esperó más del periodo de tiempo adecuado y aceptado en la ficha técnica del medicamento. Entonces, esto, ¿verdad? Pero si fue Moderna, también son más o menos 25, 28 días después de la primera dosis. Pero tal vez yo me atrevería a decir que tal vez lo que recibió Astra. Entonces habría que ver. Pero cuando llegue a su segunda dosis, consultarlo siempre y decirlo, mire, ya me dio, ya me recuperé, ya hace tanto tiempo, ¿verdad? Pero creería que no habría ningún problema en recibir su segunda dosis. Perfecto. Jorge Monterroso también nos pregunta, ¿cuánto tiempo dura la inmunización en pacientes post-COVID? Creo que tú ya lo habías mencionado, un margen de hasta 3 meses, ¿verdad? Pues la inmunización, bueno, aquí cuando hablamos de inmunización hablamos de vacuna, ¿verdad? Ahora, la Okay. generación de anticuerpos del COVID, normalmente si el cuadro fue severo o moderado severo, se cree y se ha considerado que puede durar hasta 3 meses, ¿verdad? Entonces, eh, esto. Entonces diría yo, bueno, la estimación va entre mes y medio a 3 meses máximo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se había recomendado vacunar a alguien post-COVID hasta 3 meses después. Pero ahorita, como te digo, ya como les mencionaba, pues los nuevos análisis que se están haciendo, pues sí están hablando, bueno, al mes ya vacúnense, ¿verdad? Porque sí, es preferible tener la vacuna, siempre va a superar el beneficio de tener la vacuna al riesgo de volverse a contagiar por COVID. ¿Por qué digo esto? Porque alguien que le dio COVID leve y se vuelve a contagiar, no sabemos si le va a volver a dar COVID leve o si va a parar en el hospital moderado o va a parar en intensivo severo. Entonces, tener vacuna, sea cual sea la vacuna, siempre va a tener más beneficio que el riesgo de enfermarse o de volverse a contagiar por COVID. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Y un abrazo, perdón, a Gabriela, que nos está viendo desde Argentina. Entonces, un saludo también desde allá. Yo tengo algunos amigos argentinos, entonces, qué bueno. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, por tu sintonía. Sí, una gran amiga también que va a compartir con nosotros aquí en el Mindfulness también su expertise más adelante. Así que muchísimas gracias. Ok, Johanna nos aclara, le Moderna. pusieron Moderna. Entonces, sería bueno ver cuándo sería la fecha de Moderna. Si ya pasaron 3 semanas, pues estaría bien. Si no, sí consultarlo en el vacunatorio donde le corresponda y ahí ya determinarán si procede o no. Y como les digo, si se pasa del tiempo, sí se vuelve a colocar esquema nuevo para mejorar la inmunidad, ¿verdad? La inmunidad. Ujú. Ok. Sí. Bien, y creo que tú también contestaste un poco una pregunta que nos habían hecho antes acerca de si podía uno volver a contagiarse de COVID una vez tenga uno ya haberlo Sí, padecido. por supuesto.
Las vacunas, todas. Número uno, quiero que tengamos, y voy a aprovechar el espacio para hacer ciertas aclaraciones o reforzarlas. Las vacunas, primero que nada, están autorizadas para uso por emergencia, ¿sí? Ninguna ha sido integrada a los esquemas de vacunación regulares, que sí conforman, por ejemplo, vacunas como la polio, tétanos, tosferina, varicela. Esas son nuestros esquemas regulares de vacunación, ¿verdad? Que normalmente manejamos pediátrico, pero hay dosis para adultos. Las vacunas estas están autorizadas para uso por emergencia. Entonces, lo que van a hacer es disminuir el riesgo de que si alguien se contagie, pueda presentar un COVID severo. Ojo con eso, disminuir el riesgo, es decir, disminuir la probabilidad. Si alguien se contagia ya vacunado y le da un COVID severo, que esperemos que no se lo deseo a nadie, Claro. no es porque la vacuna no funcionó, sino porque hay un porcentaje de efectividad de la vacuna que se ha medido en los estudios clínicos. Pero en los estudios clínicos es población controlada, sin enfermedades y sabemos bien, no es lo mismo ver una vacuna o un medicamento, porque estos son estudios de fase que se hace con todos los medicamentos, ¿verdad? Y las vacunas nosotros los tomamos como también medicamentos. Entonces se hace con todo. Entonces no es lo mismo una población controlada a una población que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene un montón de cosas, más el estrés, ¿verdad? Entonces eso es importante. Entonces, ¿vacunado me puede dar COVID? Sí. Hemos tenido casos y nos ha pasado y está pasando mucho. Cuando ya México abrió las puertas para vacunar extranjeros, guatemaltecos. Eh, hemos visto casos de que ya iban contagiados a ponerse la vacuna. Y la clave fue que 5 o 6 días después de haber sido vacunados, ya estaban ingresando al hospital o con diagnóstico de COVID. Entonces no fue la vacuna, sino que ya iban contagiados. Y esto me lleva a otro punto. La inmunidad de la vacuna no es un efecto inmediato. Hay que esperar 3 semanas más o menos en lo que la vacuna como tal estimula nuestro sistema inmunológico y lo levanta. Entonces, no es que, ay, hoy me pusieron la vacuna, ya mañana puedo irme a parrandear porque ya estoy protegido. No. Entonces, ¿y qué pasa? O sea, entre más, por ejemplo, Sputnik a las 3 semanas empieza a disminuir. Por eso es que Sputnik se pone a los 21, 28 días máximo, porque la segunda dosis vuelve a levantar. O sea, la primera dosis nos puede dar una inmunidad de un 50%. Y la segunda dosis nos puede elevar la inmunidad ya al 90-95% que las vacunas han demostrado en los estudios que eso que estimula nuestro sistema. La segunda dosis es igual. No es porque ya tuvo la primera, la segunda ya mañana. No, son otras 3 semanas en lo que nuestra vacuna vuelve a estimular nuestro sistema inmunológico. Por eso es que se habla de que después de vacunarse hay que seguir con las medidas de bioseguridad que ya todos conocemos. ¿Por qué? Porque me disminuye el riesgo de un COVID severo, pero no sabemos si mi COVID, si me enfermo vacunado, mi COVID va a ser moderado o va a ser leve. Y esto va a depender, no es lo mismo. Yo, por lo menos, no tengo ninguna enfermedad de base, pero he visto gente de 40 años de mi edad que ha fallecido, ¿verdad? Y le dio un COVID moderado, un COVID severo. Y yo no, pero si era salud sano, gente de gimnasio, o sea, no. Y lo menciono mucho porque una vez cuando yo iba a nadar, alguien decía, comentaban en el vestidor, ¿verdad? Ay, sí, dicen que los que hacemos ejercicio no, el COVID no discrimina, a este hace ejercicio, esto le voy a dar leve, este no, esto le va a dar moderado, este peor, este no, o sea, no discrimina, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener en cuenta esto, que por favor nos sigamos cuidando, porque la vacuna disminuye el riesgo. Y si yo tengo ya una enfermedad de base, ya tengo una cardiopatía, una hipertensión, tengo diabetes, muy vacunado podré estar y muy moderado podrá estar. Pero recordemos que el COVID genera una inflamación exagerada. Entonces, mis cuadros de base pueden empeorar y al final yo no voy a morir por COVID. Voy a morir porque el COVID provocó que mi cardiopatía se descontrolara y ya eso complicó mi cuadro. Entonces, eso es lo importante. Y lo otro, que hablábamos de secuelas, que era la plática de hoy.
no es no tenerle miedo, ay, el doctor tan exagerado, ya, de algo nos vamos, tarde o temprano nos va a dar COVID. Pues sí, puede que no. Pero el problema no es que nos dé o no nos dé. El problema es qué va a pasar después de que nos dio. Entonces no es lo mismo que a los 40, 50 años ya esté amarrado a un tanque de oxígeno porque como secuela me dio una fibrosis pulmonar por el COVID. ¿Qué calidad de vida voy a tener? Entonces eso es lo más importante, creo yo, y a veces siento que no, la población como que no lo tuviera en cuenta. Es como que, ah, ya me vacunaron, ya puedo irme de parranda. No, no es eso. Ya me vacunaron, me ayuda, pero no soy infalible, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Perfecto, muchas gracias. Tienes toda la razón, la conciencia y el cuidado. Sí tenemos que seguir cuidándonos si es que ya nos vacunamos o empezamos a vacunarnos en primeras dosis. Exacto, exacto. Aquí tenemos otra pregunta y después tengo que regresar a una que también han hecho que tiene que ver con esto de las vacunas, pero en esta que está en pantalla ahorita, Francisco nos pregunta, hoy estoy cumpliendo mi 7º día desde que di positivo. No he tenido síntomas, gracias a Dios. Qué bien, qué fabuloso. ¿En qué fase me encuentro? Creo que esta pregunta hacía relación a otras que habían estado compartiendo mientras tú estabas haciendo tu exposición, Oliver, que decía, comentaba que habían como, que él había entendido que habían como 3 diferentes fases de la enfermedad y que en la segunda fase pues era como que en el momento en que las cosas se podían complicar más. Incluso preguntaba a alguien si en esa segunda fase era conveniente bañarse, ¿verdad? Entonces, era conveniente bañarse o era mejor cuidarse en ese aspecto y no bañarse. Y me imagino que a través después de esa pregunta, pues ahorita Francisco nos pregunta que en qué fase se encuentra él, si se encuentra en el 7º día. Ok, aquí lo que no quisiera es que confundieran la clasificación de clínica que nosotros podemos hacer con las fases de infección, que son dos cosas diferentes. Yo he hablado mucho del COVID leve, COVID moderado y COVID severo. No es una fase, ¿verdad? Es una clasificación clínica. Y como lo digo, uno lo hace con base a los signos clínicos que yo voy evaluando en mi paciente. Entonces, por ejemplo, un COVID leve, ¿quién puede ser un COVID leve? Un COVID leve puede ser un paciente que me llame y me diga, fíjese doctor que se me perdió el olfato, ya no le siento sabor a la comida, he tenido fiebre como de 38, 38,5, de ahí no paso, un poquito de tos, pero no más. Y a lo largo de los días sigue igual. Entonces es un COVID leve, un poquito de acetaminofén, se controla la fiebre, toma agua, tranquilo. Hace sus actividades o en la medida de lo posible puede hacer sus actividades sin esfuerzo, sin fatiga, normal. Él es un COVID leve. Cuando ya se habla de un COVID moderado es alguien que me dice el mismo cuadro y de repente me empieza, fíjese que está oxigenando 90. La oxigenación normal es arriba de 94 idealmente o arriba de 90. Entonces, fíjese que he estado oxigenando 94, 97, 98 y de repente hoy amanecí con 90 y me está bajando 88. Ok, a mí clínicamente ya es un signo de alerta, ¿verdad? Entonces, ok. ¿Cómo va? Mire, fíjese que aparte de eso, ya me empiezo a sentir fatigado, me siento que me empieza a faltar el aire, la fiebre a la hora que ya me tomé el acetaminofén vuelve otra vez a 38,5, 39 y empiezo y de repente, fíjese que me ha pasado, algunos pacientes los han visto colegas en lo particular, entonces les digo, empiece a saber oxígeno. Ok, empezó con cánula binasal, con 3 litros por minuto y de repente, mire, ya voy en 5, mire, ya voy en 7 de oxígeno. Si no uso oxígeno, mi oximetría baja. Ese es un paciente que ya me está avanzando a un cuadro clínico moderado que yo ya no me yo personalmente ya no me atrevería a tratar en casa, sino vámonos al hospital. Un severo, obviamente, empeora todo, ¿verdad? Un severo es que, y el problema con el COVID es eso. Yo me puedo acostar muy bien y al día siguiente puedo pasar sin pasar a moderado. Una vez, mire, amanecí saturando 88, me está faltando el aire, me está no sé qué, me está no sé cuánto. Entonces, un severo es que un moderado ya me empieza a usar 15 litros por minuto de oxígeno, ya si le quito el oxígeno satura 84, 82, le falta el aire, se está cansando. Ese es un paciente clínicamente severo. Yo ya tengo que tratarlo en emergencia, en intensivo, para observar que no vaya a necesitar respirador. Entonces,
Los tratamientos también son diferentes. Al COVID leve yo le puedo dar acetaminofén, adecuada hidratación, adecuado reposo. Entonces, y con eso va a estar bien, que se alimente bien, y con eso estamos. A un cuadro moderado, pues yo ya puedo ver una radiografía, yo ya puedo ver un examen, una hematología completa, una serie de exámenes de química sanguínea para ver cómo está la función hepática, la función renal, el azúcar, cómo están los marcadores de inflamación. Y entonces, si yo ya veo que se está elevando, yo ya puedo iniciar otro tipo de tratamiento. Si yo ya veo en radiografía que ya tiene signos clínicos de una neumonía que empieza, yo ya dejo antibiótico, o sea, yo ya empiezo con otro tipo de cuadro. Y no digamos si vamos al intensivo, ahora es otro tipo de tratamiento totalmente diferente. Entonces, esa es la clasificación clínica, ¿verdad? Aparte es la clasificación o el estadio viral, Mm, que es común generalmente a todas las infecciones, virales o bacterianas. Hay un periodo de incubación. El periodo de incubación, más o menos, se habla, ¿por qué empiezo yo a tener? Va, por ejemplo, yo dicen, amigo, ¿verdad? 7 días. Eso quiere decir, hace 7 días le dieron diagnóstico. Entonces, él incubó en un promedio de 7 a 15 días hacia atrás. ujú, Durante ese periodo de incubación, probablemente si hacíamos una prueba de antígeno o una PCR iba a salir negativo, porque no habían síntomas. Las pruebas empiezan a salir positivas cuando ya empezamos a presentar síntomas o más de algún síntoma muy, muy leve, ¿verdad? Pudo haber habido, o por pura curiosidad, porque un compañero de la oficina dio positivo, yo salí corriendo, ¿verdad? Entonces, ese periodo es el periodo de incubación. Después tenemos el periodo de manifestación clínica, que es el periodo de replicación. El virus empieza a replicar en nuestras células y entonces empieza a multiplicarse. Lo que sucede con los virus es que nuestra célula está aquí. Entra el virus y se empieza a replicar. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra célula se rompe y muere porque tanto virus que se replicó adentro la rompe. Y después esas virus buscan células que estén sanas, entran y empiezan a multiplicar el ciclo, ¿verdad? Entonces, en ese periodo es el periodo de infectividad, es el periodo donde yo puedo contagiar a alguien, si yo tengo contacto, ¿verdad? Con alguien. Cuando ya no hay replicación, quiere decir que ya el virus ya no está destruyendo mis células, ya no hay actividad viral y a lo que haya ya se está muriendo o ya está terminando de desaparecer. Entonces ya baja el periodo de replicación, baja el periodo de infectividad. Entonces yo ya empiezo a dejar de ser contagiador, digámosle así. Bueno, se oye fea la palabra, pero para ponerlo en términos sencillos, claro. yo ya no contagio a nadie, entonces yo ya puedo regresar a mi vida normal. Y esto pasa con todos los virus. Todos los virus tienen estos mismos periodos que ya serían periodos de la infección. Entonces, hago la aclaración para quitar un poquito confusiones que se puedan dar, ¿verdad? Porque entonces alguien podría decir, bueno, si es que yo fui leve, entonces no, es que me falta pasar por lo moderado y severo. No, 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 no. Usted pasó por el periodo infectivo, el periodo de replicación y de infectividad y el periodo de recuperación. Y ahí estamos, ¿verdad? Y clínicamente solo manifestó un COVID leve. Punto, ¿verdad? Entonces, esto es para quitar el susto de que alguien pueda pensar. Entonces, me va a dar todavía el moderado y severo porque todavía no me ha dado, ¿verdad? Perfecto. Entonces esos días, como, porque realmente yo he sentido y también lo he vivido, como te digo, con amigos tan cercanos y familiares que uno va contando los días, ¿verdad? Ya va por el día 1, ya va por el día 7, ya va por, como uno tratando de decir, Exacto. bueno, si pasamos como que los 15 días, así como que la hicimos, ¿verdad? Estamos cubiertos, es como es nuestra esperanza, ¿verdad? Que de día, que pasan los días y que no exista ninguna complicación. Entonces, pero puede variar, comprendo entonces, o sea, no es como que al séptimo día ya dejamos de infectar o al noveno día ya dejamos de infectar. Ujú. Esto varía, Oliver, de acuerdo a la Sí, persona, ¿o no? sí. Por ejemplo, es un cuadro, sí, es que, como te digo, si es un COVID leve, entonces probablemente el periodo de infección dure una semana o 10 días. Uh Se -huh. recomienda siempre 15 días, 10, 12, 15 días, porque es como el periodo común, digamos. Uh -huh. Cuando yo hablo periodo común, es porque han hecho los estudios o los análisis y han visto que ya es el momento en el que ya la replicación baja.
Por ahí alguien preguntaba, ¿replicación cómo así, verdad? Entonces, aprovechando que estamos tocando pues digamos, insisto, la célula nuestra es una ruedita. Entra un virus. El virus, como es ARN, utiliza nuestra maquinaria para procesar. Nosotros tenemos un código ADN. Se divide en ARN porque vamos procesando producción de proteínas para generar otras cosas. Entonces, el virus no tiene ADN, tiene ARN. Entonces, utiliza la mitocondria y otros sistemas intracelulares para generar una copia del virus. Entonces, quiere decir que el virus se copia a sí mismo. Y eso va a ir produciéndose hasta que se rompa la célula. A ese proceso de copia, 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 hasta que se rompe, le llamamos en microbiología replicación, ¿verdad? Ok. Entonces, es una autocopia, ¿verdad? Entonces, regresando, entonces, ¿por qué se habla? Porque también se han hecho estudios para medir la carga viral, es decir, la cantidad de virus en sangre. Entonces, por eso también se ha hablado de un virus, de un COVID leve. Es que la carga viral es baja. Ah, ya. Bueno, obviamente es un estudio bastante caro, entonces no a Sí. todo mundo le vamos a hacer carga viral, ¿verdad? Y aparte, pues clínicamente, como les decía, todos los estudios clínicos tienen una indicación. Bueno, entonces, clínicamente no le vamos a hacer, uno ya sabe, bueno, esto ya va indicándome que esto es otra cosa. Entonces, eso. Por lo mismo, también la estimulación del sistema inmunológico varía dependiendo de la carga viral que ha tenido el paciente. Entonces, si es un cuadro leve, probablemente dura poco la producción de anticuerpos derivado de la infección porque fue una carga leve y fue un COVID muy, muy, muy bajito. Y obviamente, entre más moderado o más severo, vamos a tener cargas virales mucho más, ¿cómo se llama? Altas, que van a generar mayor estimulación del sistema inmunológico y eso es lo que hace la división o que se estire el tiempo de duración de las defensas, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, como lo platicábamos en la charla, también va a hacer que las secuelas sean diferentes. Entonces, Claro. y por ahí vengo yo y nos dicen, ¿qué medicamentos? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, creo que el medicamento más importante es paciencia, porque esto lleva tiempo para recuperarse, ¿verdad? Eh, Dependerá del cuadro clínico, ¿verdad? Si hay fatiga o algo así, más de algún neumólogo podría decir que un paciente post-COVID todavía sigue usando un poquito de oxígeno o que haga reposo, ¿verdad? Y esto retomo el baño. El baño no está contraindicado en ninguna enfermedad, a no ser de que el paciente no se pueda movilizar como tal, ¿verdad? Entonces, Ok. por favor, si están enfermitos, bañarse los va a refrescar y los va a animar. Y si tienen fiebre, el baño va a ayudar de manera natural a que la fiebre se controle. Entonces, el baño no contraindica nada, ¿verdad? Entonces, No. ¿qué tratamientos podemos tener? Yo no mencioné ninguno porque es muy específico dependiendo del cuadro individual que clínicamente se presente, ¿verdad? Entonces, por eso decía yo, consulten a su médico, él evaluará cuáles son los síntomas que están persistiendo, ¿verdad? Si hay fatiga, dependiendo cómo se ausculten pulmones, pudieran darse algunas ciclos de nebulización por algún periodo de tiempo, tal vez algún desinflamante tipo de esteroide para desinflamar vía aérea, ¿verdad? O si el cuadro descontroló la presión arterial, ajustes de los medicamentos. Entonces, es de mucho individualizar, no hay una receta mágica en esto, ¿verdad? No, definitivamente que no lo hay. Bueno, justamente Gabriela desde Argentina nos consulta si es bueno para nuestro sistema inmunológico consumir bebidas alcalinas como mucha vitamina C, verduras y frutas. Sí, eso es importantísimo. La vitamina C, de hecho, la vitamina C y la vitamina D forman parte del kit de tratamiento del ministerio. Porque no es porque la vitamina C ayuda a generar ciertas sustancias en el cuerpo que forman parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces, después de una infección, genera tal gasto, ¿verdad?, de nutrientes a nivel general que recibir dosis extras nos van a ayudar a ir recuperando. Vitamina D también ayuda a formar las membranas celulares. Entonces, nos puede ayudar a recuperar nuestras células y tener membranas más fuertes,
más rápido. Entonces también esos multivitamínicos nos pueden ayudar muchísimo. Y obviamente, pues comer frutas y verduras siempre nos va a ayudar, ¿verdad? Sea COVID Sí, o no COVID, pero no siempre COVID. nos va a ayudar porque se necesita una buena nutrición para recuperar todos nuestros sistemas. Entonces, entre menos comida procesada, menos comida chatarra tengamos en nuestro cuerpo y todo sea más saludable, nos va a ayudar a recuperarnos más rápido. Perfecto. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, eh, es interesantísimo cómo nos compartes tanta información y tantas dudas que tenemos. Como tú dices, aquí lo que da tanta incertidumbre es que cada caso es diferente, es único, ¿verdad? Entonces, yo aprovecho en esta oportunidad a agradecerte a ti. Pero a nombre de todos los doctores, porque realmente ha sido un periodo bien desgastante para todos. Yo creo que aquí la clave de muchos casos que han pasado de leves a moderados, como tú dices, que fue el caso cercano de mi tía, al menos, gracias, se pudo descubrir a tiempo, gracias a lo que tú decías, al control continuo, constante de su oxigenación, de su nivel de saturación, de oxígeno, de todo, ¿verdad? De todos sus sistemas. Y eso permitió un tratamiento a tiempo. Pero fue un trabajo constante y continuo con el doctor. Yo creo que eso es básico, ¿verdad, Oliver? Que ese médico de cabecera que nos esté atendiendo, pues seguirlo molestando, seguirlo ante cualquier síntoma, ¿verdad? Vale más la pena estar consultándole directamente y no dejarnos llevar por lo que a X o Y les funcionó o no les funcionó, porque como tú dices, cada caso es importante, cada caso es único y especial. Y ahora que te escucho, pues algo que me quedó súper entendido es que toda esta información es importante, ¿verdad? El que tengamos el control de nuestra oxigenación, de nuestra temperatura, de nuestra presión arterial, y bueno, y cada una con sus detalles, ¿no? Y de lo que uno pueda padecer, es esencial. Y estar en comunicación constante con nuestro médico de cabecera o médico tratante. Para compartirle esta información y poder actuar a tiempo. Creo que el actuar a tiempo para movilizarnos a un hospital hace toda la diferencia, o para cambiar algún medicamento, o para estar atentos al siguiente paso. Tenemos que ir antes de la enfermedad, ¿verdad? Y ahora que tenemos un poco más de información, pues definitivamente hay que aprovecharlo. Gracias a Sí, todos quienes nos sintonizan y gracias a todos quienes nos agradecen y gracias a ti, Oliver, por tan linda información que nos compartes. De verdad que nos tranquilizas mucho, nos quitas muchas dudas y seguro que las dudas continúan. Había quien decía, ¿verdad? Que después de que ha pasado el COVID, nos comentaba Cristian, la prueba sale nuevamente positiva, el cuadro ha sido leve, sin sintomatología. Y ya tenía la primera dosis, comenta también, ¿verdad? eso Entonces, sí, hay si hay casos. PCR, ponerle si hay PCR positiva, todavía significa que hay replicación viral, ¿verdad? Entonces, todavía hay que guardar reposo, todavía hay que guardar cierto nivel de aislamiento, porque todavía se puede ser infectivo y contagiar a alguien más. Como les decía, hay mucha gente que ha viajado a vacunar, incluso aquí en el país, y ya va contagiada. Y a los Mm, 5 días resulta el cuadro clínico, ¿verdad? Entonces, por ahí, aprovechando así rapidín, o sea, hablaba de las radiografías. Como les decía yo, pues, tomar una radiografía de control, yo la tomaría 3 meses después si el paciente ha ido recuperando y mejorando su fatiga, su disnea, la secreción de moco ha ido mejorando. Si ha ido empeorando, entonces sí la tomaría antes, porque entonces hay que ver por qué está empeorando, ¿verdad? Por eso volvemos a lo mismo, o sea, es alguien que me está diciendo, mire, ya me pasé, ya no tengo nada, prueba negativa y todo lo demás, pero sigo con este problema, entonces hay que ver, ¿verdad? Porque entonces, y también no es lo mismo alguien sano que, por ejemplo, es que yo padezco de asma, entonces, ¿verdad? O yo padezco de enfisema pulmonar, o yo tengo fibrosis pulmonar. Entonces, todo ese tipo de detallitos van cambiando y van indicando de otra manera en qué momento se hacen los estudios, ¿verdad? Entonces, insisto, es consultar al médico tratante que los ha llevado por toda la vida o por un periodo de tiempo en sus cuadros clínicos crónicos porque él sabe cuándo le están echando cuento y cuándo no, ¿verdad? Entonces, él sabe cómo va el tratamiento, cómo han ido, cómo han venido, cómo han estado antes y ahorita cómo empiezan, ¿verdad? Entonces, sí es importante. Y esto lo hago porque, así como nos pasa con las medicinas, ¿verdad?
a veces el que menos sabe de medicina es el doctor, porque la de la tienda, la vecina, o sea, todo el mundo opina, entonces le cambian. Lo mismo pasa con los estudios, ¿verdad? Entonces, salen corriendo y llegan con el técnico de rayos X. Mire, me duele aquí. Ajá, ¿y qué proyecciones le tomo? Porque para ver ciertos puntos de la articulación, yo ubico el rayo de otra manera. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es importante tener en cuenta esto y bueno, siempre cada caso es individual, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias. Yo solo quisiera regresar también a una pregunta, nuevamente agradecer a todas las personas que están sintonizando, que nos están haciendo las preguntas, porque esto es precisamente es crear la comunidad, ¿verdad? Entre tantas dudas y cada caso Solo me voy a levantar a conectar mi compu antes de que se me apague. Entonces, por eso me por levanto, favor. pero tú sigue, yo te escucho. Claro que sí, muchas gracias a ti. Sí, había una pregunta que nos hicieron acerca de la vacuna de Sputnik, que tú comentabas la recomendación era que se pusiera la segunda dosis en un margen de unos 28 días. Pero cuando nos hemos ido a vacunar, nos han dicho que el margen debe ser de aproximadamente 3 meses, o sea, en octubre, por ejemplo. Las personas que hemos estado siendo vacunados en este mes, nos están diciendo que nuestra segunda dosis sea en octubre. Entonces creo que eso también comentó algunos de nuestros oyentes en este live. Si era realmente en el mes, o sea, si tenemos que esperar estos 3 meses o si es que tendríamos que pedir una segunda dosis a los 28 días. No, de hecho, la ficha técnica también ya modificó el tiempo, porque si al principio se hablaba de 21 días. La Okay. ficha técnica de Sputnik ya la modificó y se habla hasta de 90 días. Entonces pueden estar tranquilos, ¿verdad? Ah, Lo mismo sucede con AstraZeneca. También, como les decía, se habla ya de entre 8 a 12 semanas después de la primera dosis. Las que no han sufrido ninguna modificación, hasta donde yo me acuerdo la última vez que revisé, es Moderna y Pfizer. okay. Ellas sí siguen siendo sus 21, 28 días máximo, ¿verdad? Para que no, para que reciban la segunda dosis. Entonces, sí depende de cada vacuna, como nos dice ahí nuestro amigo Well Mindfulness, ¿verdad? Entiendo que el tiempo depende de la vacuna, exacto, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que con las vacunas se han seguido los estudios. La característica con Sputnik es que no ha liberado muy rápido los resultados de sus estudios. Por eso es que ustedes ven que OMS no ha autorizado Sputnik o que la Agencia Europea de Medicamentos no ha autorizado Sputnik porque han recibido de manera muy tardía los resultados de los estudios que realizaron en Rusia. Y aparte, pues también no es que aquí están, ya sí, ellos también tienen que presentar la solicitud de autorización por uso de emergencia a estas entidades internacionales. Entonces, pues esto es un detallito, digámoslo, administrativo, digámoslo así. Pero, entonces, cada medicamento, y esto pasa con todos, tienen su ficha técnica y según los estudios, como van avanzando en el tiempo, así es como también van modificando ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, las reacciones adversas que las vacunas que se puedan presentar después de la vacunación, es importante notificarlas. ¿Por qué? Porque ayudan a enriquecer las fichas técnicas de estas vacunas. No sabemos si alguna de estas vacunas va a llegar a formar parte oficial de los esquemas de vacunación a nivel mundial. Entonces ya tendríamos una ficha técnica enriquecida con toda la gama de reacciones adversas que podríamos esperar. Entonces, la mayoría son comunes a la vacuna, no importa cuál, entonces no hay problema. Entonces, esto es importante. Entonces, sí, pero sí, corrijo, tienen razón. Sputnik, la ficha técnica, la deja ya hasta 90 días, Okay. si es prudente. Entonces, no hay ningún problema a diferencia de Pfizer o de Moderna. Y lo hablo porque Moderna ya está en circulación en el país desde hace ya algunas semanas y se ha hablado en publicaciones del ministerio que probablemente lleguemos a recibir Pfizer. Entonces, también Pfizer también tiene un periodo de tiempo muy establecido, ¿verdad? Okay. Y hay que respetarlo. Tenemos que hacer aquí énfasis en que hay que Exacto. respetar ese periodo de cada vacuna. Como bien decíamos, cada vacuna Sí, tiene su ficha, y entonces lo mejor es respetarlo y a tratar de llegar a la segunda dosis en el tiempo que nos han sugerido, ¿verdad? exactamente. Exacto. Excelente. Alguien nos comentaba ahí que tenía miedo a vacunarse. Hubo un comentario ahí Pues hace un tiempito. hablábamos de información.
Yo una vez comentaba con mis amigos que nunca en mi vida había recibido tantas capacitaciones en tan corto tiempo y en 6 meses. O sea, en lo que va del año recibí como 5 capacitaciones diferentes, siempre de COVID. Eh, Hay mucha infodemia, es decir, mucho exceso de información que no necesariamente va a tener un sustento científico, ¿verdad? Hay mucha opinión, lamentablemente, pues también por parte de colegas, por parte de usuarios, por parte de muchas personas. Y siempre he sido de la opinión de que en el momento, en una etapa, en una época donde tenemos más acceso a la información, es cuando más desinformados estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ocasionar el miedo a vacunarse? Por ejemplo, alguien dijo es que buscan el control de la población mundial. Pues como decía el meme, ¿verdad? Ya, la primera te pone la dosis y la segunda te pone saldo. Entonces yo ya tengo saldo, ¿verdad? Entonces, no es cierto. No, ninguna vacuna va a generar un chip o nanotecnología. O sea, si bien es cierto, ya existe algo de nanotecnología, los usos en humanos todavía están muy restringidos por bioética y un montón de situaciones a nivel mundial. Entonces, para que lleguemos a una nanotecnología que nos ayude en muchas cosas de salud, falta. Entonces, por un lado eso. Otro lado era la vacuna. A veces se generó mucho no, yo voy a esperar a que haya tal o cual. Estamos en un momento donde tenemos que tener en cuenta ciertos datos. Número uno, ningún país del mundo tiene capacidad para almacenar la cantidad de vacunas de cualquier tipo para toda la población. O sea, Guatemala no tiene un refrigerador que aguarde 18 millones de vacunas. No existe, ¿verdad? Entonces, y Estados Unidos tampoco tiene un mega refrigerador que guarde no sé cuántos millones de gente sean allá. Entonces, los fabricantes tampoco tienen la capacidad de decirle a Guatemala, aquí están sus 18 millones, vacune a toda la gente. No, no hay. No hay capacidad de producción de ese nivel, no hay capacidad de transporte de ese nivel, ¿verdad? Cada vacuna tiene una característica y todas las vacunas, y esto es en general, manejan algo que nosotros llamamos en logística de farmacéutica cadena de frío. Es decir, cada vacuna tiene una temperatura que conservarse a una temperatura, que prepararse a otra temperatura y una vez preparada ya no se puede regresar a almacenar. Entonces, eh, por ejemplo, alguien podría decir, es que yo quería Pfizer. Sí, pero Pfizer necesita temperaturas de ultracongelación, es decir, temperaturas de menos 70 grados centígrados. Guatemala no tenía un refrigerador de ese nivel. Y tampoco, y eso es solo refrigeración. Es el traje especial para entrar a una temperatura de ese nivel para sacar la vacuna. O sea, es otra serie de cosas. AstraZeneca maneja la cadena de frío regular, es decir, -2 grados, -5 grados centígrados. Entonces, esos son refrigeradores que podemos tener nosotros en casa, que no hay ningún problema. Se reconstituyen a una temperatura ambiente, se aplican a una temperatura ambiente. Entonces, Sputnik tiene lo suyo. Mentiría, les saldría mentira si les digo Sputnik tal y tal. No me las sé todas, pero más o menos por ahí andarán. Y esas son las temperaturas que maneja polio, tétanos, tosferina, todas las demás. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, puede dar miedo que a mí me pongan tal o cual, porque dar tal reacción. Todas las vacunas van a dar una reacción. No a todos les va a dar reacción. Okay. No a todos les va a dar la misma Ya, listo. reacción. Exacto. Entonces, por ejemplo, a mí la primera dosis no me dio nada, más que un dolorcito en el sitio donde me pusieron la inyección, que no es por la vacuna, es porque metieron una aguja al músculo y te inyectaron algo. Por eso Ya. duele el músculo, ¿verdad? La Claro. segunda dosis sí me mareé, sí sospecho porque no teníamos cómo tomar y no pasó en el momento de observación, después, ¿verdad? Sí me mareé, pero pues me tomé un poquito de Coca-Cola porque sospeché de que la presión se me estaba bajando, entonces, y que por eso era el mareo, salgo frito, me subió la presión, se me quitó. Dolorcito en el sitio de la inyección, se acabó. Tuve compañeros que no les dio nada, ni la primera ni la segunda, ¿verdad? Estábamos en el vacunatorio un fin de semana y cabal a un paciente automático en el área de observación se le pusieron los brazos rojos. Su mamá lo iba acompañando y me dice, todos mis hijos son alérgicos, me dice, todos. Y son alérgicos a tal vacuna. Entonces le digo, tranquila, le vamos a poner medicamento y ya. Entonces,
Si me preguntas, yo estuve un domingo de 10 de la mañana a 3:30 de la tarde que cerramos el vacunatorio. ¿Qué reacción adversa tuvimos? Solo esa. Todos los demás entraron y salieron, se pusieron su vacuna y se fueron con total tranquilidad durante ese periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿le tengo miedo a las reacciones adversas? Lo más importante, muchas veces el estrés a la vacunación me va a generar una reacción adversa que yo le voy a atribuir a la vacuna. Entonces, el mejor medicamento es paciencia y tranquilidad, ¿verdad? Entonces, es esto. Entonces, las reacciones adversas no pueden aparecer, pero eso lamentablemente no lo podemos predecir, ¿verdad? Entonces, a no ser de que ya haya un análisis por alergólogo y todo esto. Pero aún así, la Asociación Española de Alergología no recomienda hacer estudios de alergia a todo mundo. O sea, si no, imagínate, o sea, un estudio de alergia está costando casi 2,000, 2,500 quetzales y no es para todo. Tenemos para ciertas cosas. Que cada uno nos estemos haciendo 2,000, 2,500 pesos para hacernos un estudio de alergia, no, hombre, no lo hacemos. Entonces, lo mejor y lo más importante es, todas las vacunas superan el riesgo, dan más beneficio que el riesgo de contagio por COVID. Esa es la primera cosa estadística que en todo el mundo se ha evaluado. Es mejor estar vacunado que enfermarse por COVID. Porque aunque sea, si yo estoy vacunado, yo ya sé que mi riesgo de COVID severo es mínimo o reducido, a que si yo no estoy vacunado, yo no sé cómo qué COVID me va a dar, ni en dónde voy a parar. Por un lado. Por otro lado, actualmente el sistema de salud está enfrentando serios problemas para lograr dar una atención a todos los pacientes por COVID que están llegando a las emergencias. Y al hablar de serios problemas, estamos hablando de capacidad para encamamiento, de capacidad para atención. Entonces, eso a mí me da más miedo que si me da en dónde me voy a meter, porque si es privado, no sé si voy a tener el dinero para pagar los días de estancia que me lleve. Y si es público, yo no sé si van a tener la cama para mí o el respirador para mí. Entonces, eso es más riesgoso que ponerme la vacuna. Y aparte, si los periodos de vacunación van avanzando y yo me estoy postergando, estoy dándole el chance a que de repente, bueno, nos digan, bueno, ya no tenemos más donaciones y ¿qué creen? Se acabaron las vacunas. Hasta ese momento voy a ponerme a brincar. O sea, no. Entonces yo creo que lo más importante es no escuchar la opinión de la gente porque fue la opinión, porque a alguien se le ocurrió ponerlo en Facebook y se hizo viral. Los influencers pueden ser muy buena gente y también nos pueden echar el trabajo por la borda, ¿verdad? Entonces, por favor, busquen, si tienen duda, háblenle con su doctor y no se queden con una opinión, busquen otra segunda opinión si es mucha la duda, hablen con un químico farmacéutico, hablen con gente que de verdad esté capacitada científicamente para poder explicar. Incluso tampoco busquen en Google, o sea, Google no es tampoco la mejor herramienta de consulta, ni Wikipedia, ni mucho menos, ¿verdad? Los estudios, si tienen dudas, España, la Agencia Española del Medicamento, tiene públicos sus informes de farmacovigilancia. Sin entrar a mayor detalle, en el instituto nuestro informe va muy, muy de la mano con el informe español. O sea, no hemos tenido reacciones raras. ¿Cuáles son las mayores? Dolor de cabeza, sensación de cansancio, un poquito de fiebre, dolor de cuerpo, dolor en el sitio de inyección y ya, es un poquito de acetaminofén y se quitó. Entonces, eso. Lo otro también, no le tengan miedo, tampoco corran a medicarse. Alguien me decía en el vacunatorio que si había necesidad de tomar algo antes de vacunarse. La OMS no lo recomienda. Si ya lo hicieron, pues ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Y de ahí se recomienda tomar únicamente si hay necesidad. Es decir, si presenta alguna molestia, hasta en ese momento tomen algo. Y número uno, la aspirina ya no la utilizamos a nivel clínico, o por lo menos yo a nivel clínico, yo ya no la utilizo como analgésico. Cuando se utilizó, generó mucha alergia
Entonces hay muchos pacientes allá afuera que son alérgicos a la aspirina. Entonces es preferible mejor el acetaminofén, por un lado. Y por otro lado, todavía se está analizando si los salicilatos, que es el grupo de la aspirina, pueden llegar a interferir con la acción de la vacuna. Entonces también por eso es que la OMS ha recomendado no utilizarla como analgésico, ¿verdad? Ok. Si usted la tiene porque padece hipertensión, porque ya le dio un infarto o ya le dio un derrame o ya le dio un trombo por sus venas y su médico tratante le dejó aspirina, no se preocupe, sígala usando porque su indicación clínica es como anticoagulante y esa es la indicación que más uso tiene ahorita. Entonces no hay ningún problema. Y como les decía yo en el vacunatorio, si ya tiene para la presión medicamento, tómelo. Si tiene para la diabetes medicamento, tómelo. O sea, lo que tenga de base, sígalo usando, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cositas pueden generar duda. Entonces, yo le diría a esta persona y a todas las demás que tienen temor de vacunarse, por favor, la vacuna supera el riesgo en beneficio, ¿verdad? Entonces, es lo más importante. Ahorita, por ejemplo, en el vacunatorio me decía, y lo voy a aprovechar ahorita porque más de alguien nos puede ver o puede tener algún familiar o conocido. Si está embarazada y si está dando de lactancia, ¿verdad? Si está dando lactancia materna y se puede vacunar, sí, se puede vacunar. Los anticuerpos que por medio de la vacuna la madre va a generar, se los va a trasladar por medio de la leche materna a su bebé. Entonces, eso le va a conferir cierto nivel de protección al bebé. Entonces, por favor, la lactancia materna no está contraindicada en ningún momento, a no ser de que su médico se lo diga, es profesamente, ¿verdad? Pero entonces sí se puede dar lactancia. ¿Por qué a mujeres embarazadas no se ha vacunado? Se están empezando a hacer estudios. Se prefiere no vacunar si están en el primer trimestre o en el segundo trimestre de embarazo, porque no se sabe qué efecto puede tener la vacuna en esto. Y recordémonos que el primer trimestre es el trimestre donde se forman todos los órganos, ¿verdad? Algunos países están evaluando ya por medio de estudios aplicar la vacuna en el último trimestre. Hasta donde yo tengo entendido en Guate todavía no hay una autorización oficial de decir ahora, ¿verdad? Si está embarazada o cree estarlo, se hace la prueba y si está y va al vacunatorio, consulte en el vacunatorio si es conveniente que se vacune o no. Ahí le dará la indicación, ¿verdad? Y lo menciono porque ahorita, chispazo, se me ocurrió. Excelente. Ahora, no te imaginas cuánto te agradecemos en nombre de todas las personas, porque también aquí has estado leyendo ahí el agradecimiento de todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron a sus amables comentarios para todos. Muchísimas gracias de verdad. Ha sido un público maravilloso. Gracias por su sintonía. A ti, Oliver, de verdad, muchísimas gracias, no solamente por compartirnos esta información que es muy valiosa, que nos calma mucho los nervios, nos abre mucho los ojos, nos abre el corazón también para estar pendientes de nuestros recuperados, de nosotros mismos y nuestros familiares muy queridos. Me vacunaré, dice, muchísimas gracias por la Sí, información. bravo. Qué bien, qué Bravo. bien. Sin pena, Pues sin pena. ha sido nuestro deseo, ¿verdad? Que en estos espacios podamos abrir nuestras puertas a profesionales y amigos como tú, que tienen información que compartir y a todas las personas, ¿verdad? Abrirlas para que puedan expresar sus dudas, crear comunidad a través de esta situación que todos estamos viviendo, cada quien desde su manera y de una forma única, pero al final todos unidos en el mismo sentir. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos quienes nos están escuchando. Había una pregunta y creo que con esto cerraríamos porque yo sé que también tú tienes mucho que hacer más, Oliver, entonces no queremos aprovecharnos de más en el tiempo. Pero había una última pregunta que comentaron acá y era que si podíamos cruzar las vacunas. Hay personas que están comentando que incluso por el temor a que ya no haya AstraZeneca, a que, ¿verdad? O incluso algunas personas por temor a la escasez, pero otras personas porque han leído en algunos lugares que incluso la protección es mayor. Es decir, si yo mezclo una con otra, me da un porcentaje de protección mayor que si solamente utilizo un tipo de vacuna. ¿Es cierto? ¿Y hay estudios que lo confirman?
Ok, incluso te diría yo que esto también puede ser porque hubo una publicación esta semana, si no mal recuerdo, en Prensa Libre, donde premia el esquema cruzado. Y creo que la doctora Nancy Sandoval, que es infectóloga y presidenta, creo, de la Asociación de Infectología Guatemala, lo mencionó. Efectivamente, a nivel internacional empiezan a haber estudios de lo que se llama o se ha denominado el esquema cruzado. Ujú. ¿Esto qué significa? Si yo tengo una vacuna de base, si me pueden poner una dosis de otra de las vacunas. Hay que tener cuidado con esto porque depende de la naturaleza de la vacuna, es decir, la tecnología que utiliza la vacuna para conferir inmunidad. Este es otro detalle que no sabían. Sputnik utiliza un vector viral replicante. ¿Eso qué significa? Inocula el ARN del virus en otro virus y gracias a que no es y que no provoca enfermedad en seres humanos. Y por medio de ese virus empieza la generación de inmunidad. Sputnik es distinta de Pfizer, de Moderna y de AstraZeneca, que son 3 vacunas hechas a base de ARN. Entonces el esquema cruzado se está empezando a evaluar de la siguiente forma. Si a mí me pusieron primera dosis con AstraZeneca y en algún momento no hubiera segunda dosis de Astra, yo podría recibir segunda dosis de Moderna o de Pfizer, porque comparten la tecnología. Claro. Sputnik es otra tecnología, entonces prácticamente me ponen Sputnik, estarían empezando esquema conmigo con Sputnik, ¿verdad? Mm, Pero esto es a nivel internacional y los estudios se están haciendo. ok. El Ministerio de Salud a nivel nacional no tiene una postura de usar esquema cruzado. Ujú. Y también fue una consulta que me hicieron en el vacunatorio el domingo que yo fui, porque en algún lugar parece que lo estaban aplicando. Entonces, Ok. actualmente yo la recomendación es, si les pusieron Moderna, lo van a completar con Moderna. Si Ujú. les pusieron AstraZeneca, idealmente lo tienen que completar con AstraZeneca. Ah, ¿Hay dudas si vamos a tener AstraZeneca? Sí, vamos a tener AstraZeneca, hasta donde yo he visto las publicaciones oficiales del ministerio. No me recuerdo si México o España nos van a enviar alguna donación. Creo que Estados Unidos las donaciones han sido de Moderna, ¿verdad? ujú. Puede que yo falle, pero hay que ver las publicaciones oficiales del ministerio y entonces ahí nos podemos informar adecuadamente de cuáles son las rondas de dosis que hemos tenido, ¿verdad? El ministerio también en Twitter y en la página de COVID va publicando los vacunatorios que van a funcionar diariamente. Entonces Ok. ahí también pueden también buscar la información de qué vacunatorios pueden tener primera dosis y de qué vacuna, ¿verdad? Entonces, por favor, no es un esquema cruzado, no es el esquema que en Guatemala se haya autorizado todavía. A Ujú. nivel internacional creo que lo empiezan a aprobar. Hay estudios que se están haciendo, eh, como también hay estudios de ya vacunar a mayores de 12 años y con qué vacuna, ¿verdad? Ujú. Ya empiezan a haber estudios para vacunar mayores de 6 años y con cuál vacuna. Entonces, ¿ya empiezan a haber estudios? Sí. ¿Se está empezando a aplicar? Todavía no. ¿En Guatemala está autorizado? No. Entonces pueden estar tranquilos que no es una fantasía que lo que escucharon y son chismes. Sí es cierto, existe el esquema cruzado, pero a nivel nacional todavía no se ha oficializado que se pueda aplicar de esa manera, por lo menos hasta donde yo sé. ¿Verdad? Entonces, mejor con lo que me vacunaron al principio es con la que me tienen que completar mi esquema. Excelente, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que nos están sintonizando. Creo que más de alguna duda nos habrá quedado ahí sin contestar, pero les agradecemos muchísimo el tiempo. Aquí la última pregunta que teníamos en pantalla es que en cuánto tiempo se le quitará este dolor de cabeza que le había quedado a él, a esta persona, a Rey Leiva de secuela. Al principio tú nos Y fue, comentabas pues, que... Pues solo para hacer la atención directa, ¿verdad? Sí. Yo tomaría el control de presión arterial para ver cómo está la presión y ver si no es la presión la que está causando el problema. Habría que Ok. ver nivel de estrés también, si está durmiendo bien, si está descansando bien, ¿verdad? Ujú.
La visión también, si no hay problemas con visión, que también me pudieran originar un poco de cefalea. Tomar acetaminofén, ¿verdad? Va a ser un tiempo variable, poder decir que mañana ya no va a tener, no, no puedo, pero sí por lo menos valdría la pena ver si ya más o menos no sé cuánto tiempo llevará post-COVID, ¿verdad? Pero darle chance por lo menos unas 2 o 3 semanas e ir haciendo esos controles, porque tal vez encontramos de que ya hay un poco de hipertensión, eso pudiera darnos la señal de que por eso hay dolor de cabeza, ¿verdad? O si ya por alguna razón mi grabación también ya no es la misma, post-COVID algo pasó, también. Incluso su oftalmólogo le agradecería, caso interesante, ¿verdad? Post-COVID le varió la grabación, hay que ver qué está pasando, Hay ¿verdad? que ver, Entonces, claro. pueden haber factores que pueden estar relacionados al COVID, como que no. Entonces, valdría la pena que se tomara su acetaminofén y fuera viendo qué parte de la cabeza le duele, si hay algún momento del día donde duele, si duele igual todo el día, si duele más en algunos momentos, ¿verdad? Si se calma sin tomar medicamentos, si se calma con algo, y entonces ahí ya podríamos empezar a establecer, discriminar un poquito si puede ser estrés o puede ser alguna otra cosa, ¿verdad? Perfecto, excelente. Bien, pues me llevo tanta información, Oliver, que es como muy difícil para mí poder resumirla en tan poco tiempo, pero queremos agradecerte nuevamente. No me quedo con mucha información, como te digo, creo que una de las más importantes, como tú decías, es pues primero tomarlo con calma, estar en constante comunicación, en constante control con nuestros síntomas, ¿verdad? Si estamos padeciendo de COVID, para tener una comunicación constante con nuestro médico de cabecera y tomar las decisiones adecuadas en el tiempo preciso. También me queda como gran aprendizaje también que post-COVID sí hay secuelas y que se están analizando cada vez más, que se están estudiando cada vez más y que entonces es necesario seguir teniendo esta comunicación conmigo misma, ¿verdad? Es verme, sentirme, es estar atenta a lo que cualquiera de mis órganos me quiera decir, que esté todavía ahí latente o se esté en recuperación. Es decir, que sí son reales, que sí son reales estos síntomas. Exacto, Es importante que le pongamos atención y que si es persistente, también tenemos que mantener esta comunicación con nuestro doctor, porque me imagino que así como tú, pues ellos también estarán como todos en este momento, aprendiendo de esta situación y tomando en cuenta cada uno de estos casos de forma particular para atenderlos de forma particular, que es lo que también nosotros recomendamos. Esta información que compartimos es desde todo, desde el corazón, desde las ganas de poder apoyar y compartir información, pero no quita ni desmerita y por supuesto jamás va a sustituir una consulta con su médico de cabecera, ¿verdad? Para conocer exacto, su situación puntual. Así que eso siempre lo vamos a sugerir, pero sí te agradecemos muchísimo porque han sido muchísimas dudas que nosotros teníamos y que a veces no tenemos a quien preguntar. Así que nuevamente agradecerte a ti toda la información, a nuestro equipo de Well Mindfulness también, muchísimas gracias y por supuesto a toda la comunidad que hoy se unió en este live y a toda la gente que nos va a ver en diferido también, bienvenidos. Por favor, denle like a este video para que llegue a más personas, compártanlo si ustedes tienen amigos o conocidos que les pueda servir esta información. Suscríbanse a nuestro canal porque tenemos más información. El día de mañana tenemos el enfoque psicosocial, ¿verdad? Cómo desde nuestro grupo de apoyo podemos brindar apoyo al recuperado y nosotros también, porque genera un estrés tan grande el tener a un familiar o a un amigo muy querido padeciendo de COVID, que todos tenemos que estar conscientes de qué apoyo psicosocial estamos recibiendo como grupo y también psicológico en particular para poder seguir apoyando a los demás. Así que la cita es el día de mañana a las 8 de la noche, también con el apoyo psicosocial en la recuperación de COVID. Y el día jueves a las 8 de la mañana, esta no va a ser por la noche, sino que va a ser por la mañana, nos acompaña desde España Mar. Ella nos va a hablar acerca del movimiento y la respiración, la importancia de la respiración en la recuperación de COVID. Entonces, la información sigue, los expertos se siguen uniendo a esta semana de información de recuperación de COVID y nuestro agradecimiento profundo a ti, Oliver, por habernos compartido de una forma, me uno a la felicitación de toda la gente, tan amena, tan instructiva, de una forma de verdad con tan práctica y tan llena de luz.
Muchísimas gracias de verdad y a todos ustedes también. Muchísimas gracias. Vamos a estar compartiendo alguna información posterior y de verdad, muchas gracias a todos. Pues yo muchas gracias a ti, Anae, y a Well Mindfulness y su equipo. Pues yo sigo aquí las que me inviten, ¿verdad? Y gracias a todos los que nos vieron. Porfa, compartan la información. Ya ven que nos vienen desde Argentina, vienen de España. O sea, Well Mindfulness está juntando gente del mundo para todos nosotros. Entonces, compartámoslas, especialmente con aquellos que tienen duda, que no saben, que creen que es así, tal vez no. Y pues muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta nuevamente. Y ya saben, aquí estoy. Y yo sé, por mí también sigo platicando. Por supuesto que sí, cuenta con ello. Vamos a seguir invitándote a muchas más porque la información ha sido maravillosa y la respuesta de nuestra audiencia también. Y gracias de verdad por compartir, por tu tiempo y tu generosidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Al doctor Guapo dice, con todo respeto, dice que una oyente, una audiencia, miembro de la comunidad de Well Mindfulness. Alguien por ahí me decía mi fandom. Ya ves, qué bien. Muchas gracias, Luisa. Y gracias a todas las personas que nos ven y que nos escuchan y formen parte de la comunidad Well Mindfulness porque estamos creando esta comunidad de bienestar para el beneficio de todos. Así que bienvenidos sean desde ya. Si no se han unido, únanse. Y si ya forman parte de la comunidad, participen para que esto pueda llegar a más personas. Muchas gracias de nuevo, Oliver. Que tengan todos ustedes una muy feliz noche. Gracias a todo el equipo de Well Mindfulness y nos vemos para la próxima.